Yo no me siento reconocida en eso y además, digamos, hay una serie de acusaciones muy graves en las que no se aportan pruebas y, por tanto, por supuesto que mantengo preocupación, por supuesto que de ocurrir me parecería fatal, por supuesto que creo y sé que no ha ocurrido. Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Han pasado tan solo 24 horas y ya ven cómo ha cambiado el argumento del partido de Pablo Iglesias. Ante el comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid, en el que decía haber recibido una petición de amparo por parte de una decena de periodistas que se sentía de alguna manera acosado y presionado por los líderes de Podemos, sus líderes se hacían ayer los suecos para hoy pasar al ataque. Dicen que no es verdad. Dicen sentirse no reconocidos en ese comunicado, en esas acusaciones. Acusan, por otra parte, a los propietarios de los medios de comunicación por las situaciones, dice, de trabajo precario a la que someten a los periodistas. Y además exigen las pruebas que demuestren el acoso que supuestamente han hecho a periodistas. Es decir, más de lo mismo, cero autocrítica. De hecho, escuchen a Pablo Iglesias porque pasa el ataque. Tengo que manifestar mi extrañeza. Estamos en el país en el que Jiménez Los Santos amenazó con pegarnos un tiro. Cuando alguien, digamos, denuncia hechos que pueden ser objeto de delito, yo les invito a que lo presenten ante un tribunal y tendrá que ser un juez el que dictamine si esos objetos son constitutivos de un ilícito penal o civil o no. Es decir, sin pruebas no hay caso. Algo, la verdad, de razón lleva. Pero hoy les vamos a mostrar algunas pruebas, algunos hechos concretos para que salgamos de dudas sobre si ha existido o no ese supuesto acoso. En Barcelona, como saben, gobierna la marca blanca de Podemos, liderada por Ada Colau, en coalición con los socialistas, y han ido un paso más en la vulneración de un derecho básico, como es el de la propiedad privada, que en España no está recogido. Ahora lo verán, qué es lo que dice la Constitución. Como saben, en nuestro país los ocupas campan a sus anchas. Recen ustedes para que no les ocupen una vivienda, porque la maraña judicial en la que se tendrían que adentrar para poder recuperar su piso de su propiedad es eterna y dura de año y medio a 3 años. Hoy, Ada Colau, en su cruzada contra los propietarios, ha ordenado a la Guardia Urbana que proteja a las personas que ocupan una vivienda, impidiendo desalojos privados sin permiso judicial. Por poner un ejemplo concreto, si a usted le entran en su casa, se la ocupan y le cambian, por ejemplo, la cerradura, ni se les ocurra llamar a la Guardia Urbana, porque si les llama, acudirán a su casa invadida, les tomarán declaración, atenderán amablemente a los nuevos inquilinos ilegales y se irán por donde han venido. Hasta la fecha usted tenía dos opciones: esperar, como les digo, la eterna actuación de la justicia, o podía intentar desalojar su propia casa, impidiendo, por ejemplo, que más ocupas entrasen en la misma, instalando un control de acceso, por ejemplo. Ahora tampoco lo va a hacer, o incluso manifestándose, como está ocurriendo en un bloque de casas en Barcelona. La policía, como les digo, va a venir y va a impedir que usted haga todo esto. En última instancia, si usted ha tenido suerte y ha conseguido recuperar su inmueble, no pueda cambiar el bombín o la cerradura. Vamos a hablar con la número 2 del PP en el Ayuntamiento de Barcelona para que nos explique cómo van a defender los derechos de los propietarios en la ciudad condal. Y además, ¿saben quién es la nueva víctima de las hordas de la izquierda? Se llama Diego Gago. Es el actual presidente de Nuevas Generaciones en Galicia y el presumible nuevo presidente de las Juventudes Populares a nivel nacional en el mes de abril, porque es el único candidato. Ante la fecha del Congreso Popular, se ha viralizado en las redes sociales unas declaraciones suyas en mayo del año pasado, donde dijo que la guerra civil en 1936 se inició por unas consecuencias, ya que veníamos de una república y una serie de confrontaciones llevaron a la guerra civil. Así que mejor escuchen ustedes mismos lo que dijo. Falamos do 39. Non, que parece que houve unha declaración mutua de guerra, houve un golpe de Estado. A miña opinión é que sempre falamos do 39 e non falamos do 36 ou 39 nin de como se chega a unha guerra civil. Unha guerra civil non se propicia así porque sí. Non, hubo varias, bueno, hubo unha república, unha serie de confrontacións sociais que levaron a unha guerra civil. Les parece, lo escucharán completo y sobre todo traducido en los próximos minutos, pero ¿les parece tan escandaloso? Es más, les diría, ¿dónde está la mentira o la falsedad? Fue una época de paz y prosperidad en la República hasta el año 36. Enseguida lo debatiremos y se lo preguntaremos al propio afectado que, como les he dicho, está sufriendo el linchamiento de la izquierda más reaccionaria. Comenzamos presentándoles a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros en El Gato al Agua. Ya les saludamos a Aarón García Peña. Aarón, muy buenas noches. Buenas noches, feliz martes a todos.
podrías algún día decirlo en griego, un Felizares, por ejemplo, que eso también estaría bien. No estaría mal. Sí. Eso también lo digo para que vayamos cambiando. No, pero es que Marte, como no deja de ser el dios de la guerra, y hoy me da la sensación de que, por lo que acabo de ver, va a haber bastante actitud bélica en la mesa, o por lo menos dialéctica, pues feliz Marte. Bueno, y yo que me alegro de saludarte, Aarón. Don Santiago Abascal, presidente de Vox, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, y como creo que a los griegos no les importa, lo digo en español, fuera autonomías. Bien, tampoco creo que lo supiera usted decir en griego, valga la... No lo dudes. Alejandro Requeijo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal ese acoso y esa persecución de Podemos? Bueno, tú has hecho o haces Interior, con lo cual no creo que la hayas sufrido, pero... Bueno, lo debatiremos luego, pero creo que todos los que nos dedicamos a esta profesión, de una manera u otra, hemos sufrido presiones, llamadas, advertencias. La clave es lo que hagamos después de esa llamada, si nos dejamos amedrentar o no. José Javier Esparza, buenas noches. Muy buenas noches. No lo diré en griego, ¿no? Porque no vale la pena, pero en fin, bien. No dirás en griego buenas noches, dices. Sí, claro. Bien. Román Cendoya, buenas noches. Saluda en el idioma que quieras. Bueno, Gabón, buenas noches. Pero yo como vasco y español, pues me siento muy orgulloso de serlo. Entonces, discrepo enormemente con los que salían en el vídeo de la Euskal te despista, en la que demuestra que los que son catetos, burros, paletos y tienen un horizonte muy corto, porque casi todos los que salían comen de las productoras y del cine que hace el resto de España, y morder de esta manera la mano que te da de comer es impresionante, ¿no? Y la actitud de algunos que no mandan a la Fiscalía o que siguen negociando con el PNV los presupuestos, porque la Euskal te despista esta que hace estas cosas, la gobierna el PNV, y hay un interés especial del gobierno de Mariano Rajoy de pactar con el PNV. Yo con partidos así, de verdad, que no pactaba. Pero bueno, es que igual por ser vasco y español me pasan estas cosas. Bueno, y conectamos con nuestra redacción. Cristina Ramos, muy buenas noches. ¿Cómo puede participar nuestra audiencia a través de las redes sociales? Y sobre todo, cuéntanos esa importante novedad de dónde se nos puede ver a partir de hoy a los programas de Intereconomía. Pues muy buenas noches, Gonzalo, y muy buenas noches también a todos los espectadores que nos acompañan esta noche en El Gato al Agua. Ya saben que pueden comentar el programa y seguirlo en directo de varias maneras. Una de ellas es a través de WhatsApp. ¿Cómo hacerlo? ¿Se están preguntando? Pues muy sencillo, solo tienen que añadir nuestro número de teléfono en sus agendas. Apunten bien, el 670 034543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas, y además muchos de estos mensajes que nos lleguen los vamos a leer aquí en directo en El Gato al Agua y los van a ver ustedes en la parte inferior de las pantallas. También pueden comentar el programa a través de Twitter en nuestra cuenta @gato_directo o escribir sus comentarios con el hashtag #elgatoalagua. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Intereconomía TV, y como decías al principio, esta noche estamos de estreno porque añadimos una nueva manera de vernos en directo. Ya no valen excusas de no tengo sintonizado el canal de Intereconomía en mi televisión. Así que es muy sencillo, solo tienen que entrar en YouTube, en nuestro canal Intereconomía TV, y desde ahí mismo pueden seguir el programa en directo. Así que no lo duden, anímense y participen. Muchísimas gracias, Cristina, y a todos ustedes por vernos a través de la plataforma que sea, ya sea en abierto, ya sea por las plataformas de cable, Smart TV, YouTube. Gracias por sintonizarnos una vez más. Brevísima pausa de publicidad y regresamos y entramos en materia. Debatir las ideas, eso hacemos en Intereconomía y lo hacemos en libertad, desde todos los puntos de vista y sin miedo. Esto molesta mucho, sobre todo a los que quisieran que digamos solo lo que ellos quieren que se diga, que tú solo veas lo que ellos quieren, sin debate, sin ideas. Sé que a ti, como a mí, te importa España, mucho más que a nuestros políticos. Por eso te pido que ayudes a Intereconomía, para que sigamos siendo tu voz, para que sigamos dando la batalla de las ideas. Por favor, llama ahora al 910867636 y haz tu donativo. Muchas gracias. Volvemos en un minuto. Desde que me fui de casa de mis padres he aprendido dos cosas fundamentales en relación a la comida. Una, que si quiero comer bien, tengo que comprar bien. Gracias. Hola, hijo. Gracias. Me voy a comer con unas amigas. Y la segunda, que siempre hay que tener fuete imperial en casa. Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Intereconomía se renueva para ti. Más cine en las tardes de Intereconomía. Más información a las 8:30 de la tarde. Una hora de noticias con Beatriz Rojo y Eduardo García Serrano. Toda la actualidad y el mejor análisis.
cultura. A las 9:30, José Javier Esparza presenta Tiempos Modernos, un nuevo programa de historia y conocimiento imprescindible para mentes inquietas. Muy buenas noches. Más humor. De lunes a viernes a las 10 menos cuarto, José Antonio Fuster y su Gracias por Nada para esa visión particular de la jornada. Gracias por nada. Y por supuesto, Más Gato. El programa estrella de la cadena llega con nuevas caras y los contenidos más interesantes. A las 10 de la noche, El Gato al Agua de la mano de Gonzalo Vans. Más intereconomía que nunca. Siempre hay que tener Fuete Imperial en casa. ¡Sorpresa! Imperial El Pozo. Sabor imperial. El Pozo. Contigo de principio a fin. Iniciamos nuestro debate en el Catalagua, nos vamos hasta Cataluña, si les parece, porque hoy el Parlamento de esta comunidad autónoma ha iniciado lo que llaman la desconexión, han iniciado los trámites para acelerar la desconexión con el resto de España. Ha admitido a trámite una petición de Junts pel Sí, el partido que engloba a la antigua Convergencia y Esquerra Republicana, de una ponencia conjunta para abordar una reforma del reglamento de la Cámara para agilizar, como les digo, la tramitación de leyes que permitan la separación de España, con el resto de España. Ciudadanos, evidentemente, el PSC y los populares habían registrado una petición para que lo reconsideraran en la mesa que preside Carme Forcadell, imputada, como saben, pero la mesa no la ha admitido a trámite porque no comparten ni la forma, dicen, ni el fondo. Con lo cual, como Junts per Sí tiene la mayoría, ha decidido este martes rechazar y dar luz verde a la creación de una ponencia para esa creación de estructuras de Estado y acelerar la desconexión con España. Y fíjense lo que decía la portavoz de la Generalitat, que dice que esta desconexión es imparable. Estamos convencidos que este dictamen, que debe analizarse en su globalidad, en su totalidad, permite mantener perfectamente el compromiso irrenunciable, claro y explícito de este Gobierno en relación a la celebración del referéndum. Y en este sentido, estamos convencidos de que nos pondremos de acuerdo en la vía más segura, más efectiva. Bueno, y la reacción, por lo menos del Gobierno, que es quien debe garantizar que no se produzca este tipo de desafíos en instituciones públicas, como es el Parlamento de Cataluña, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha acusado, o tan solo ha dado un pequeño tirón de orejas al Gobierno catalán, diciendo que dejan de lado los problemas de los catalanes y solo se centran en el independentismo. Vean la reacción de Soraya y de otros partidos. Los partidos de la Generalitat han entrado en una dinámica absolutamente incomprensible. Yo creo que cuanto menos apoyos tienen, más desean acelerar un proceso. Yo llamo a la reflexión, no van a ningún sitio por mucho que corran. Nos preocupa que hagan con el reglamento a su medida, que hagan básicamente lo que les da la gana con su reglamento para conseguir lo que ellos quieren. Lo que quieren hacer es tener un reglamento a medida para poder declarar la independencia. Y eso nos preocupa, porque lo van a hacer además sin contar con la opinión de la oposición. Van a pasar el rodillo, literalmente, por cierto, sin tener mayorías sociales. Desde el punto jurídico, lo que se ha saltado es la ley. Y el Estado tiene una serie de mecanismos para evitar, ¿no?, que en este caso que se vulneren las leyes. Nosotros estamos en sintonía con la negociación y en absoluta discrepancia con que se hayan sobrepasado pues el marco legal, en este caso, del país. Bueno, venga, reacciones. Sí que me gustaría, y por cierto, ahora escucharemos a Artur Mas, que creo que son unas declaraciones que no habrán escuchado todavía, en una radio estadounidense, donde decía hace unas horas que en parte los problemas que hay es que los catalanes que se sienten poco queridos, o que el resto de España quiere poco a los catalanes y por eso ese ánimo independentista. Dice que no se rompió nunca la ley en el año 2014 y acaban ustedes de ver cómo ha sido juzgado hace pocos días. Ha dicho que va a haber este referéndum sí o sí en septiembre de este mismo año y le pregunta al locutor, ¿va a ser con violencia? Y él dice, no lo creo, usted sabe que somos gente pacífica, y a continuación rompe en una risotada. A continuación les mostramos las palabras de Artur Mas, pero vamos a analizar el paso nuevo que ha dado uno más el Parlamento catalán. No sé quién quiere hablar, Santiago. Yo la verdad es que
Sin que sirva de precedente, hoy estoy más de acuerdo con las declaraciones del responsable del Partido Socialista que las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno y las de Ciudadanos. Al final, el del Partido Socialista, aunque dice esta tontería de la negociación, dice se ha sobrepasado la ley y el Estado tiene mecanismos y puede actuar. La vicepresidenta del Gobierno, ante un golpe de Estado, dice es que no hablan de los problemas reales de los catalanes. Y el responsable de Ciudadanos, ante un golpe de Estado, dice es que el reglamento. ¿Pero qué reglamento? ¿Pero qué reglamento? Si no les importa la Constitución, si no les importan las sentencias de los tribunales y el responsable de Ciudadanos nos habla de reglamentos. A mí no se me ocurre nada nuevo respecto a lo que suelo decir en otras ocasiones. Existe el artículo 155 de la Constitución que permite suspender la autonomía de Cataluña y los golpistas pueden ser detenidos perfectamente. Porque un golpe de Estado no hace falta que se dé con una pistola en el Congreso de los Diputados. Un golpe de Estado es lo que se está perpetrando en Cataluña por parte de los separatistas y no hay ninguna reacción del Gobierno que lo único que hace es, a través de Soraya Sáenz de Santa María, hablar de los problemas reales de los catalanes. A mí me parece delirante. La posición de los separatistas, previsible. La del Gobierno, delirante. Y la de Ciudadanos, de puro despiste. Alejandro. Creo que los que ya intuíamos que el proceso, como lo llaman ellos, el proceso soberanista tenía poco que ver con la democracia y con una cuestión de mayorías y minorías, ahora se confirma, ¿no? Es decir, yo recordaba la novela de Sin Noticias de Gur, de Mendoza, cuando fueron las elecciones plebiscitarias y habían perdido con un 47% de los votos, ¿no? Y allí salieron a celebrarlo y a decir, hemos ganado. Entonces me imaginaba al protagonista de la novela de Mendoza aterrizando en ese momento en Barcelona y preguntándose qué había pasado. Y evidentemente su reacción sería, esta gente está loca, ¿no? Bueno, pues desde esa minoría que son, ahora hacen esto. Es decir, cada vez se parece más a una huida hacia adelante. Ya veremos si huyen o no huyen o si tienen motivos para huir o no, pero desde luego que esto pone en cuestión el discurso fundamental del separatismo. Es decir, esto pone en cuestión todo ese relato en el que ellos argumentan sus pasos en virtud de una supuesta mayoría que no existe. Lo hacen rápido, lo hacen corriendo. Hombre, una mayoría en el Parlamento sí tienen. Lo hacen tapadillo, sí, pero no a favor. Cuando ellos fueron a las urnas preguntándole a los catalanes si querían o no querían independencia, salió solamente un 47% de los votos a favor. De la gente que fue a votar, por cierto, que no representa a todos los ciudadanos catalanes. Se entiende que quien se queda en casa es porque tampoco le interesará mucho la historia. En ese sentido, el porcentaje del 47% todavía es inferior. Bueno, pues con esa minoría ellos se sienten legitimados para ir hacia adelante. Yo creo que, insisto, viene a evidenciar este último paso que la independencia de Cataluña, o el proceso que ellos llaman, no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad popular, y eso es realmente preocupante. Aarón y Román pedían la palabra, venga. Claro, incluso aunque tuvieran mayoría absoluta, holgadísima en el Parlamento, es un golpe de Estado y hay que explicárselo a la gente, porque atenta contra un principio fundamental en democracia, que es que la propiedad del territorio, de todo el territorio nacional, de la soberanía, está en manos, está vinculada directamente a la voluntad de cada uno de los españoles. Ellos no son propietarios, más que yo, de la calle que pisan en Cataluña, igual que yo no soy propietario de mi calle más que ellos. Todo el territorio nacional pertenece a la voluntad y en propiedad legítima de todos los españoles. A mí es que me sorprende permanentemente la reacción de un partido y otro, porque es que hay que decir esto, simplemente es esto, si es que no hay que decir otra cosa. Había una cita, un versículo en el Eclesiastés que dice, que nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Y yo nunca me canso de ver lo que está pasando aquí. Vayamos resumidamente a lo básico, a lo fundamental. Los españoles somos propietarios de todo el territorio nacional. Si es que no hay que decir otra cosa. Hay que creer simplemente en esa propiedad compartida, en esa propiedad legítima pública. Somos soberanos públicos de nuestro Estado público. Y por lo tanto, simplemente lo que hay que hacer es decirle al Partido Popular, decirle a Ciudadanos, recordarle profundamente a Podemos que lo que tienen que hacer es defender simple y llanamente la voluntad de los españoles, nada más. Hay una cosa que está clara, ¿no? Los nacionalistas independentistas están haciendo lo que tienen que hacer. Es su proyecto y están haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Es de las pocas cosas que en política están cumpliendo con su programa. Inauguraron el año del procés y tiran por delante con el procés. Y siguen. Y es normal. Es decir, tienen su camino, les dejan, ¿por qué no lo van a hacer? Mientras se les deje y nadie imponga el Estado de Derecho y nadie imponga el imperio de la ley, pues tira para adelante, que no pasa nada.
En segundo lugar, esta votación de hoy, a la que le deja en una situación un poco comprometida políticamente, es a la vicepresidenta del Gobierno, que se ve que su presencia en Cataluña y su naturalización como catalana, viéndosele en la calle para que se vea lo cómodo, lo bien, lo integrados que estamos todos, pues se lo devuelven de esta manera, ¿no? Por mucho que le haga hombritos y le coja y sonría llena de éxtasis cuando el vicepresidente de la Generalitat, independentista, la agarra por los hombros, fotografía que pudimos ver la semana pasada, resulta que cuando llegan al Parlamento y votan una modificación del reglamento para acelerar el proceso de soberanía e independencia, pues votan que sí y aplauden como, vamos, pero felices, parece que han ganado no sé el qué, están todos encantados de lo contentos que están. Lo que es verdad es que yo no sé a qué espera el Gobierno para empezar a actuar. En segundo lugar, a todos los que han hecho esta ilegalidad se les podría aplicar lo que a algunos ya se les está aplicando para aquel referéndum del 9 de noviembre, que claro, que el presidente del Gobierno sigue diciendo que no se celebró. Este domingo el portavoz del Partido Popular en Cataluña dijo que estuviéramos tranquilos porque mientras el Partido Popular y Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno no se celebraría un referéndum. Exactamente lo mismo que dijo antes del 9 de noviembre que se celebró. Con lo cual, vamos, no podemos estar tranquilos, lo que podemos estar es aterrados, porque vamos, lo van a celebrar seguro. Porque una vez celebrado, judicializado, con una serie de personajes ante los tribunales porque se celebró el referéndum, el presidente del Gobierno sigue diciendo que no se celebró. Lo cual, vamos, yo no sé qué problema de enajenación tiene de no entender la realidad de España. Lo que tampoco hay que tener mucha preocupación porque luego, ante los hechos y la asunción de responsabilidad son muy cobardes. Yo no he visto ninguna independencia que la lideren cobardes. Porque Artur Mas, ante los tribunales, es un cobarde de marca mayor. Y Homs resulta exactamente igual. Yo no sabía, yo no estaba, esto era una cosa popular, esto fueron los voluntarios, no tengo conciencia. Oiga, perdone, los procesos de independencia de los territorios en el mundo tienen líderes reconocidos en todos los países. Bueno, pero hay una diferencia importante con respecto al actual. Es decir, los procesos de independencia en el mundo son frente a colonias, liderados por caudillos y frente a colonias, frente a alguien que trata de que no haya. Lo nuevo en el caso español es que enfrente no hay absolutamente nada. Está Rajoy y el Partido Popular, y esa es la gran diferencia. Es decir, son minoría, sí, son minoría, pero da igual, porque si la mayoría es pasiva, una minoría activa lleva a cabo su voluntad. Y aquí al fin y al cabo no estamos hablando de legitimidad. La legitimidad se la darán los hechos. Y todo apunta a que de seguir por este camino los hechos acabarán legitimando la acción ilegal de una minoría que sin embargo actúa frente a una mayoría que serán muchos más. No te digo que no, pero se están quietos. ¿Por qué se están quietos? Pues están quietos fundamentalmente porque, y en ese sentido enlazo con lo que decía Aaron, los españoles en general y muy particularmente sus políticos no son conscientes de en quién descansa realmente la soberanía. No son conscientes porque la democracia española está montada desde el principio, no como un sistema de soberanía nacional popular, sino como una partitocracia donde la soberanía reside de hecho en los pactos entre los partidos. Pactos que desde el año 77, antes del 78, incluye el ingreso dentro de los que se reparten las cartas de dos partidos abiertamente separatistas, que son el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió, se llame ahora como se llame, con los cuales no solo se ha repartido los escaños, sino también la presencia física en los consejos de administración de las empresas estratégicas y otras cuantas cosas. Y el Tribunal Constitucional, ¿eh? Y las instituciones. Eso es lo más grave. Y las instituciones visibles y las invisibles. Exacto. Claro, ¿qué ocurre? Si es evidente que esto es absolutamente ilegal, si es evidente que lo que se está haciendo es romper la ley, si es evidente que hay instrumentos legales que el Estado posee para impedirlo, y si es evidente que el gobierno del Estado, ni este ni los anteriores, se atreve a ponerlos en práctica, es que hay algo que no nos cuentan. Porque de lo contrario sería completamente incomprensible y la realidad irracional nunca es. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay precisamente son esos pactos subyacentes. Es que yo estoy plenamente convencido, usaría el término de tengo la certidumbre moral, si no fuera tan cursi, de que a lo que está jugando el separatismo catalán es no os atreveréis a decirnos que no, a ir por las bravas contra nosotros, por aquello de los nidos de Pujol, y los sucesivos gobiernos de España lo saben perfectamente. Es que es todo el sistema el que se cae. Es que no es... Es que aquí partimos de un pecado original,
que es haber considerado como parte del sistema a fuerzas que abiertamente querían romper el sistema. Sí, claro. Bajo la presunción de que en realidad no querían romper el sistema, de que lo que querían era dinero. Es mentira. Claro que quieren romper el sistema, pero si han nacido para eso y no lo han ocultado jamás. Y todavía hay gente que sigue diciendo, no, solo quieren dinero. Claro que quieren dinero. Y además quieren romper el país. Primero han cogido el dinero, han conseguido todo el poder que tienen. Pero exactamente. Han desmontado las instituciones porque el fin es la independencia. Lo que pasa es que tú no puedes empezar de cero en el 78 diciendo independencia. Pero la legitimidad de los que están ahí sentados es la Constitución española, que es la que reconoce la soberanía de todos los españoles. Sí. Y ellos son los que se han apropiado de un territorio y los demás parece que desde las instituciones políticas están medio discutiendo si es posible o no que el territorio ese sea de ellos. Porque además los derechos nunca corresponden a los territorios, corresponden a los individuos. Todo lo que tú quieras, pero todo eso es teoría. En la práctica, claro, la práctica al final es que la legitimidad para existir necesita una institución que la ejercite. Eso se llama Estado. En España no existe. No. A ver, decían que nunca se cansaría que nunca se cansa de ver lo que está ocurriendo, pero fíjense, hoy se publica el CIS y sí que me gusta sacar un dato que publica el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre el independentismo. El barómetro dice que el 1,7% de los españoles les preocupa la independencia de Cataluña. Al 1,7%. Lo que pasa es que al 70%, pero al 70% de los españoles les preocupa la política. Y eso es política. Bueno, entonces puede ser el 71,7%. Es que, ojo, a ver cómo interpreta la gente lo que es el independentismo. Porque a mí me preocupa la política, no el independentismo. El independentismo de Cataluña es un factor más de la política. Sí, pero igual que está en otro la corrupción, que también podría ser política, y preocupa no sé qué tanto por ciento, un 70%, pero está fuera de lo que es la... Pero lo que es la pregunta de la independencia, esto es lo que preocupa a los españoles. Con lo cual, a ver, supongo que esta es una pregunta en la que se dice qué es lo que te preocupa, hay una lista de cosas y se eligen las primeras. Claro. Probablemente no sea la que más le preocupa a la gente, erróneamente, pero eso no significa que no preocupe. Es decir, aquí no están respondiendo a te preocupa, no te preocupa, y un 98% han dicho que no les preocupa y un 1,7% han dicho que sí les preocupa. No, hay una lista de cosas y la gente pues probablemente ha puesto el paro, ha puesto sus problemas más acuciantes, las cosas que en el día a día le está asustando, le está preocupando. Con lo cual a mí esto no me inquieta lo más mínimo. Yo quería, si me permites, enlazar con lo que ha dicho Aarón, porque yo creo que ha centrado, y me alegro de coincidir con alguien con el que probablemente estoy en las antípodas en otras muchas cosas, pero me alegro de coincidir con alguien como Aarón por cómo ha planteado el tema en el terreno de la propiedad y la soberanía y el golpe de Estado. Utilizábamos el mismo término, la propiedad y la soberanía. Y luego para, de alguna manera, responder al planteamiento de Artur Mas, de no, nosotros con violencia, no. Mira, cuando estamos hablando de propiedad, de soberanía y por lo tanto de robo y de latrocinio, algo que nos pertenece a todos de manera indivisible, porque esa calle que ellos pisan, como decía Aarón, es tan nuestra como de ellos, y esta que nosotros pisamos es tan de ellos como nuestra. Cuando alguien nos quiere robar, nos quiere quitar lo que es nuestro, nos quiere meter la mano en el bolsillo, pues normalmente, a no ser que estemos muy despistados o seamos imbéciles, lo tiene que hacer con violencia. Y si alguien nos quiere meter la mano en el bolsillo, como lo tiene que hacer con violencia, pues probablemente la respuesta que se lleve, si uno tiene lo que tiene que tener o tiene la capacidad de defenderse, va a ser una respuesta violenta, legítimamente violenta. Y yo creo que eso hay que decirlo con todas las de la ley, porque precisamente la ley legitima al Estado para actuar con la fuerza, si es necesario, cuando las cosas se pongan graves. Y tienen pinta de ponerse graves porque la ley no se aplica. Hay una serie de parapetos, hay una serie de trincheras que tiene el imperio de la ley para que las cosas no se pongan peor, que no se han utilizado. Con lo cual nos llevarán hasta el final. Y cuando nos lleve hasta el final y nos metan la mano en el bolsillo y violentamente nos quieren arrebatar lo que es nuestro, pues con que haya un 2% de españoles a los que esto les preocupe demasiado, pues será suficiente para dar una respuesta. Yo creo que además... Un segundo, Alejandro, vea, que hacemos una primera pausa de publicidad, segunda, perdón, en el Gato al Agua, y regresamos para escuchar lo que ha dicho Artur Mas en esta radio estadounidense, que ya les digo que ha parado el país, ¿eh? No se habla otra cosa. En la Casa Blanca creo que Donald Trump ha tuiteado todas las frases. Efectivamente, y está haciendo de... Pero bueno, que desde luego nos hemos hecho eco y desde luego llama la atención la versión que ha vendido del Procés o de Cataluña o lo poco querido que se siente por el resto de España. Por cierto, ya verán las risotadas que emite al final sobre si va a haber violencia o no en el proceso de la independencia. Publicidad, se lo mostramos. Lo bueno
bueno siempre vuelve. Con Viajes El Corte Inglés volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. En su nuevo catálogo, viajeros más de 60 años te ofrecen una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones encontrarás la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir, con experiencias únicas e inolvidables. Y para tu mayor comodidad te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado, hasta 3 meses sin intereses con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y no olvides que Viajes El Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes inserso en cualquiera de sus puntos de venta. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más de 60 años. Volvemos en un minuto. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos tenemos que ir, pero ustedes no se me muevan de ahí, ¿eh? No me toquen el dial, porque Buenos Días España ya saben que continúa. Muchísimas gracias, amigos, por su atención, por su participación, y hasta esta tarde. Adiós. Estamos fuera, Eduardo. Hoy has dado caña a todos, ¿eh? Bueno, lo que se merecen, ¿no? Te habrás quedado a gusto. Pues mira, esa es la suerte de estar en esta casa, en Intereconomía. ¿O tú crees que yo podría decir las cosas que digo en otra radio o en otra televisión? ¿A ti no te gusta? Bueno, a mí lo que me gusta es que puedas decirlo. Venga, te invito a un café y te convenzo. Venga. 'Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Minutos pasan ya de las 10 de la noche. Aquí seguimos en el Gato al Agua hablando y debatiendo de lo que ha dado de sí este martes del mes de marzo. Bueno, vamos a escuchar lo que les había prometido, que son las palabras de Artur Mas, que como saben en una radio en Estados Unidos decía o dejaba los siguientes titulares. En primer lugar, decía que el principal problema, porque el locutor dice, oye, es como si California se independizase de Estados Unidos, es una de las principales regiones económicas del país, ¿qué pasaría? Y dice, bueno, pues es cuestión de que nos quieren poco, van a escucharlo. Y después dice, oye, que no cometieron ninguna ilegalidad en el año 2014, y el locutor le pregunta, oiga, si usted acaba de declarar ante el juez por ello, van a ver la respuesta. Y luego al final le dice, la independencia que tanto ansía va a ser violenta, y él dice que no, porque son gente pacífica, pero luego al final se acaba riendo. Escuchen. I mean, Catalonia, as you know, it's seen as one of the most economically prosperous communities of Spain. You do understand why people across Spain don't want to give up this valuable part of their country. I mean, it'd be like the U.S. losing California. Yeah, of course. But if they want to keep Catalonia within Spain, then they should love us a bit more. You know? Do you not feel the love from the rest of Spain? No. You don't? No. Well, not the rest of Spain. By the institutions of the Spanish state. They hardly understand the culture of Catalonia, the identity, the language, the will for self-determination, the will to defend this right to decide our political future as all nations in the world. And when you have this feeling that you are not respected, you are not loved, then you must try your own way. It does confound me a little how you will actually carry out the referendum in September, considering that the Spanish laws and the Constitution do not allow such a move. How will you do that? Difficult to do, but in 2014 we did that. Will you be breaking the law again? Will you have to go on trial again? In fact, we didn't break the law. We tried to let people vote. You know, when you have demonstrations of more than 1 million people every year in the streets of your country in favor of independence, you have to do something. So our aim is not to break the law.
Our aim is to let Catalan vote, to let Catalan people vote. And this is what we are going to do this year, although we know that there will be a strong opposition from the central government. Could there be violence? I don't think so. We are peaceful people, you know. No habrá violencia, por lo menos nos ha garantizado que va a ser un proceso pacífico. Alejandro, venga, pedí esa palabra, ¿qué os parece? Vamos a ver, por analizar rápidamente al menos algunas cosas que me han llamado la atención de estas declaraciones, vuelve a mentir. Es decir, él hace un relato como si Cataluña fuese la Sudáfrica del apartheid, ¿no? Donde viviesen oprimidos y donde hubiese un Estado opresor que no les deja expresarse ni vivir libremente. Cuando él habla de las instituciones españolas no entienden la voluntad del pueblo catalán de decidir su futuro, de su autodeterminación, vuelve a mentir. Lo he dicho antes, la voluntad popular en Cataluña no está a favor de la independencia, al menos eso dicen las urnas a las que ellos se elevan a categoría sagrada. Con todo y con eso, hace falta todavía a día de hoy recordar que democracia no es solo votar, también es votar, pero no es solo votar. Él siempre se parapeta detrás de ese millón de personas que salen a la calle todos los años, pero es que va mucho más allá la democracia. Es decir, probablemente si se convocase un referéndum a favor de no ir a trabajar los lunes o de no pagar impuestos, también ganaría por goleada, y eso no quiere decir que tenga que aceptarse, ¿no? Hay una serie de normas que hay que cumplir para la convivencia. Y por encima de todo tengo una sensación yo personalmente de llegar muy tarde a esta batalla. Yo creo que las batallas hay que librarlas y los estados tienen mecanismos suficientes para librar las batallas dialécticas, ojo, batallas dialécticas, batallas de relato. Nos hemos enfrentado a amenazas mucho mayores en este país contra la democracia y les hemos vencido con los resortes de un Estado de Derecho, sin necesidad de ponernos estupendos. Bastaba en muchas ocasiones un relato, machacón si quieres muchas veces, con la colaboración de todos, pero de verdad con una implicación primero de las instituciones, primero del gobierno, con una voluntad real de plantear esa batalla de las ideas. Durante 30 años se ha dejado campar a sus anchas al nacionalismo a la hora de no cumplir sentencias, a la hora de sentarte en una mesa y otorgarles todos los privilegios que pedían, y ahora ya llegamos tarde, incluso en estos últimos años, en los últimos 5 o 6 años, o lo que sería algo así como el marianato, lo que es el gobierno de Rajoy, todavía si cabe se ha dejado de plantear esa batalla, si cabe aún más, ¿no? Yo creo que se ha depositado la defensa de España en jueces, en policías más o menos acertados, en muchas veces en las portadas de periódicos, y creo que el gobierno no ha estado a la altura. Insisto, yo no lo tengo claro, Santi, si la solución sería el 155, porque no tengo muy claro qué se haría después. No lo tengo claro, no estoy diciendo que sea una chaladura, pero no lo tengo claro. Lo que sí que tengo claro es que llegamos tarde a plantear una batalla de relato real, donde muchas cosas que se dicen aquí, por ejemplo, sean una constante por parte de nuestras autoridades. Dicho de otra manera, que los ciudadanos catalanes, la mayoría de los ciudadanos catalanes que no están a favor de la independencia, se sientan defendidos, respaldados, apoyados por sus dirigentes, ¿no? Hay una cosa que yo creo que el relato real no es tan importante, porque el relato ficticio se ha mantenido en muchos territorios, pero sí la acción política. José María Aznar se enfrentó al Plan Ibarretxe y se enfrentó desde la política. Entre otras cosas, el Plan Ibarretxe se terminó con un decreto ley. El día que hizo un decreto ley que dijo al que convoque un referéndum se va a la cárcel, delito penal. Ibarretxe ya no se atrevió. Zapatero lo derogó. Llegó Mariano Rajoy y no lo restituyó. Yo estoy convencido que si se hubiera restituido ese decreto ley por el cual convocar un referéndum te vas a la cárcel, ni Artur Mas ni Homs hubieran montado la payasada de aquel sábado de guardar la pluma para el Museo de la Historia de Cataluña donde se convocó el referéndum. Porque esa firma te llevaba a la cárcel. Pero Mariano Rajoy, claro, como su posición política cuando inició la mayoría absoluta era que si hacía lo que había prometido en la campaña electoral, cumplía con el programa electoral que decía lo que España necesita, así no se hacían amigos, y cito sí la frase porque la dijo en la boda del hijo de Jaime Mayor Oreja, es que así no se hacen amigos. Bueno, pues este es el problema que tenemos, que intentando hacer amigos tenemos este problema. Luego más, apela a una cifra que está en el colectivo imaginario, que viene desde Franco, que es el millón de manifestantes.
Cada vez que había una exaltación del caudillo en la... ¿La vuelta a decir más? Sí, por eso. Se reunían delante del Palacio Real 1 millón, que no entran ni en 5 filas. Cuando había la manifestación contra el golpe del 23F, 1 millón. Es una cifra que acuñó el franquismo y que, bueno, aquí la siguen arrastrando todos, hasta los nacionalistas independentistas. 1 millón salen a la calle, lo cuentan ellos, pasan lista por lo que se ve, y 4 millones y pico se quedan en casa. Pero 1 millón, que les hace mucha ilusión tener esta historia, ¿no? Y luego, la falta de relato, que es verdad que no lo ha habido, es porque lo tenían todo como lo dejó Franco, atado y bien atado con los Pujol. Están todos pringados, lo de Odebrecht es como lo de Pujol. Todos han recibido, todos han cobrado, todos están ahí. Por eso los Pujols campan a sus anchas con pasaportes por la calle sin ningún problema, porque todos han trincado. Eso sí, el pacto era no romper España. El 3% a cambio de no romper España. Lo que pasa es que Jordi Pujol no se lo debió de contar a Oriol, y el niño, para hacer algo más que el papá, dijo, pues venga, vamos para la independencia. Y se estropeó la historia, porque a nadie le preocupaba el relato, porque ya estaba pagado. Ustedes mantienen la unidad de España mientras roban lo que quieran y nosotros les vamos dando, pero no me rompen España. Bueno, claro, eso es lo que pasa. Venga, antes de hablar de las nuevas amenazas de Podemos a la prensa, Aaron, ¿querías decir algo más al respecto? Sí, quería simplemente apuntar precisamente lo que estabas comentando. Claro, ¿qué tipo de extorsión se está produciendo a nivel subterráneo, de manera acuífera, para que las personas que tienen que solucionar democráticamente, que tienen además la legitimidad desde las instituciones de solucionar esto de manera democrática, de manera arbitraria, de manera política, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de espanto personal? ¿Qué tipo de extorsión personal sobre políticos españoles de la supuesta transición están sucediendo para que no se solucione? No transición. ¿Qué tipo de presiones? El presidente de este grupo, de su época de diputado en el Parlamento de Cataluña, publicó en la Gaceta una amplia página 3 en la que contaba ciertas relaciones de conocidos periodistas, conocidos que también eran diputados, ¿no?, con los Pujol. Bueno, Jordi Pujol, en la entrevista que le hizo Julia Otero en Onda Cero, y le preguntó, oiga, los papeles, dice, yo voy a hablar con mi amigo el ministro del Interior, Jorge Fernández, es amigo personal, llevamos toda la vida juntos y tenemos que hablar de esto. Lo estaba dejando bien claro, bien claro. A los demás les detienen, les mandan la prensa por delante, fotógrafo mano en la nuca, les esposan, cualquier cosa, retirada de pasaportes y un postureo de lucha contra la corrupción espectacular. Con los Pujol no pasa nada y siguen haciendo negocios y siguen teniendo dinero fuera. A ver, Santi Esparza, venga, brevemente. La idea de que llegamos tarde pues, tiene algo de real. Es verdad, se ha tardado mucho en reaccionar, pero no es imposible reaccionar. Y es verdad que el 155 no resuelve nada de la noche a la mañana. Después de aplicar la ley, que va a haber que aplicarla tarde o temprano, va a haber que dedicarse 3 décadas probablemente a restaurar los afectos dañados durante décadas por los separatistas. Yo no me llevo a engaño con eso. Sé que la situación es muy difícil, pero no hay peor opción que no aplicar la ley. En relación con la entrevista de Artur Mas, yo decía, no incumplimos la ley. Claro, es que tiene muy fácil decir eso. Es que el presidente del gobierno Rajoy ha dicho, no ha habido referéndum. Es que Artur Mas, ante el tribunal, con decir, no ha habido referéndum, yo no he convocado ningún referéndum. Si el propio presidente del gobierno dice que no lo ha habido. Ha pedido como testigo a Rajoy, claro, porque es obvio. Es normal, el 11 de noviembre, con micrófono y poste y atril en Moncloa, hizo una declaración en la que dijo, como ya les dije yo a ustedes, no se ha celebrado el referéndum. Es que es alucinante. El vídeo lo hemos pasado aquí varias veces. Dice que no habrá violencia, lo dice con risas. Yo creo que las risas son para suavizar ante una pregunta que le sorprende, porque visto desde fuera, yo creo que los periodistas extranjeros, que ven esto con más sorpresa que nosotros, porque por desgracia estamos muy acostumbrados, hacen preguntas interesantes que aquí no se suelen hacer. ¿Habrá violencia? ¿Cómo van a hacerlo ustedes si no les dejan? Pues claro que habrá violencia. Y claro que habrá una respuesta violenta, legítima por parte del Estado. No, pero es que esto pero además habrá violencia por el sentimiento de frustración que va a tener mucha gente por la irresponsabilidad de los políticos de un lado y del otro. Porque va a haber mucha frustración. Y esa frustración se va a canalizar de manera violenta. Claro. No organizada por Artur Mas, que es un cobarde, ni por Oms, que es otro, que se declaró inocente en el juicio. Solo 2 cosas. Hay que construir el relato sin ninguna duda, sí. Y hay que empezar construyendo el relato con decisiones ejecutivas de la autoridad del Estado. Cuanto más se tarde, será todavía peor. Creo que la mayor parte del gobierno, todo el gobierno y la mayor parte de la clase política piensa fundamentalmente en el efecto de sus decisiones, de sus acciones dentro de la sociedad catalana. Lo entiendo, pero deberían preguntarse alguna vez por el efecto de sus no acciones en el resto de la sociedad española, que está siendo letal, porque precisamente es la inacción de la nación, de todos, del Estado, ante este tipo de situaciones, lo que hace que para la mayoría de la sociedad de toda España el propio concepto de nación vaya perdiendo a ojos vistas
importancia, peso. Sencillamente no hay nadie que te proteja. La legitimidad consiste fundamentalmente en demostrar que eres capaz de proteger a tus ciudadanos. Lo decía Carl Schmitt y sigue siendo verdad. El gobierno español la ha perdido toda, y los anteriores. ¿Pero qué están tapando para que se callen? ¿Qué están tapando? Los pactos iniciales. ¿Qué está tapando la jefatura del Estado? Mira los consejos de las empresas, de los monopolios públicos del franquismo convertidos en oligopolios privados por el PP, por el PSOE y por todos. Es eso, claro. Bueno, me gustaría recuperar, y ya concluimos y cerramos el bloque catalán. Ayer nos quedamos, me comprometí a ofrecerles lo que habíamos visto en la televisión pública vasca. No es único, no es un hecho aislado en esa comunidad. También en Cataluña. Y lo malo es que en Cataluña no es en un programa de humor que se puede más o menos justificar. No, de la clase política, las asociaciones civiles, cívicas, muchos de ellos tienen un discurso igual o calcado que el que escuchamos en ese programa hace un mes en la televisión pública vasca. Vamos a recuperar algunos extractos que les quiero emitir. Hemos hecho una especie de ranking de top 5 de las mayores bestiezas que piensan los independentistas catalanes, y ahí sí que van a ver xenofobia o xenofobia incluso con el resto de españoles. Vean. Espanya, l'estat espanyol, ha deixat d'herència a tot un continent, des de Mèxic fins a la Patagònia, repúbliques bananeres. Aquesta és l'herència administrativa espanyola, corrupteles, etc, corralitos, bodeguilles, tot el que vulguis. Estem cada vegada més escanyats, cada vegada més espoliats, cada vegada més sotmesos a un procés de saqueig sistemàtic d'Espanya contra les persones, contra les empreses, contra tots els interessos catalans. Espanya ens roba. Moltes gràcies, senyora presidenta. I, de fet, no fa tant de temps, tant els espanyols com els francesos ens van envair, van matar milers de persones, van violar dones, etc. Perquè els espanyols són espanyols i són xoriços, pel fet de ser espanyols des del meu humil punt de vista. Els partits espanyols que hi ha a Catalunya, com Ciudadanos i el Partit Popular, que no s'hauria de dir Partit Popular de Catalunya, sinó Partit Popular a Catalunya. Aquests són els nostres adversaris, la resta som el poble català. Li molesta que el president de la Generalitat sigui un andalús? Un andalús que en tingui el nom en castellà, sí. Molesta molt. Molt. Aquells que parlen castellà a Catalunya. Aquests són colons, no són catalans. No és català algú que no parla català, és català només aquell que parla català. Bueno, es cortesía este vídeo de Dolça Catalunya, que es un portal, ya lo saben ustedes, de Internet, que en muchas ocasiones es de los pocos que da la lucha de una manera aislada y sola contra las hordas, en fin, nacionalistas, y en este caso, claramente, que odian a los que no son iguales que ellos, incluso con elementos de xenofobia. A ver, Aaron, ¿querías hacer un comentario de lo que hemos visto? Sí, simplemente quiero decirle a los votantes de izquierdas, entre los que me encuentro, recordarles que esta actitud, este principio fundamental, este sustrato filosófico es fascista. Y que o la izquierda de una vez por todas se da cuenta en este país de que apoyar a este comportamiento, esta actitud xenófoba, es decir, odio a lo diferente, no nos va a traer más que dolor, más que escarnio incluso personal. O nos damos de una vez por cuenta, de una vez por todas, que no por ser antifranquista eres buena persona, porque esta gente es antifranquista, pero tiene principios fascistas. Basta ya. Que la izquierda se dé cuenta de una vez por todas de que no puede jugar a la ruleta rusa permanentemente con su propia cabeza. Basta ya. Que si queremos defender la igualdad entre españoles, tenemos que defender España. Que somos todos los españoles, la ciudadanía española. Basta ya. ¿Te das cuenta de que estás haciendo un discurso que para tu propia gente es fascista? Pues si eso es así, sí, vamos. Tienen un problema muy grave. Querido, porque además de ser el fascistas, problema de la izquierda española.
que ha dado la cobertura intelectual para todo esto, que ha considerado que esto era el progreso, que ha considerado desde los discursos de Azaña en el Ateneo en el año 30, por lo menos, que España debía ser destruida porque la tradición histórica cultural española era en sí misma negativa. Y ese discurso que es el... Perdóname. Pero no hables de Azaña, porque Azaña precisamente solucionó este problema llevando al ejército y metiendo a los responsables en la cárcel. Azaña no. En el 34. Azaña no. Azaña no, en el 34 Azaña no. Alcalá Zamora, Niceto. En Sí, el 34. Bueno, bien, vale. Bueno, la Azaña- República Azaña Española, no. la República Española, Niceto, Alcalá Zamora. Sí, en el 34. efectivamente, la derecha. Entonces, vamos a solucionar este asunto defendiendo nuestro principio fundamental, que es el principio de Estoy de igualdad. acuerdo contigo, Aarón. Si me parece una enfermedad de la izquierda española que no haya entendido que la soberanía nacional reside en el pueblo, es decir, el pueblo. Es no que es un en principio eso. básico. Claro. Es que estamos tan cansados algunos de repetirlo que ya a veces, no sé, dices... Venga, a ver. ¿Pero qué pasa aquí? Más opiniones, que no sabía que iba a suscitar tantas opiniones este vídeo que hemos puesto. Venga, Santi y... Muy rápidamente. El odio es la semilla de la violencia. En tierra vasca, los dirigentes separatistas vascos han sido mucho más suaves en sus declaraciones. Y ha habido décadas de terrorismo y de violencia. Escuchando esto, uno solo puede llevar a una conclusión contraria a la que dice Artur Mas. Habrá violencia. Alejandro. A mí hay una de las muchas anécdotas que le atribuyen a Churchill, ¿no? Le cuentan que en una ocasión alguien le preguntó: ¿y a usted qué le parecen los franceses? Y entonces él contestó: pues no lo sé, no los conozco a todos. Claro, es que estos señores que han salido ahí hablando, ¿a mí de qué me conocen para decir que los españoles son? Chorizo, es un chorizo. Esta gente que generaliza... A mí me ha ofendido. O sea, me ha ofendido profundamente. A mí me escandaliza más que me ofende. Porque A mí sí, a mí me ofende. escandaliza. Pero, claro, es que... el otro día en el programa de la ETV nos llamaban catetos, chonis creo que era también, y fachas, ¿no? Bueno, Fachas. vamos a ver. Claro, es que la ETV la lleva el Partido Nacionalista Vasco, que ha gobernado en el País Vasco aproximadamente durante 30 años. El Partido Nacionalista Vasco está fundado por un iluminado que hoy no pasaría de eurodiputado polaco, con pajarita, hablando de que las mujeres son más débiles, como Sabino Arana. Un iluminado, no, un fascista también. Como Sabino Arana. Vamos a ver, Sabino Arana editaba una revista que se llamaba... Pues aquí fascistas son todos menos... ¿quién? En el momento en el que el territorio está por encima de la voluntad de los ciudadanos... Díselo hay a fascismo. Pablo Iglesias, Aarón. fascismo. Díselo a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias eres fascista. Porque estáis utilizando un término que ya no Pablo significa Iglesias nada. no es fascista. Me recuerda Pablo la Iglesias terrible está situación en el País equivocadamente Vasco. apoyando Un momento, no habréis a ver. ¿Qué significa originariamente fascista? Por si eso quieres? a mí me No, parece- no, vale. eso es una evidencia. Bien. ¿Sabes qué pasa? Que en el País Vasco, en los años peores, la ideica que se le ocurrió al gobierno, y era el gobierno de Aznar, fue utilizar como discurso fundamentalmente el siguiente: toda identidad es mala, todo nacionalismo es malo, eso es fascismo, por tanto ETA es fascista. Es evidente que no, jamás una Berchale dejó de serlo porque le llamaran fascista, porque sencillamente es un argumento ridículo. El mismo, por cierto, que estaban lanzando los Abertzales contra el Estado, que es fascista, porque es que sencillamente la realidad no es esa. Desde el punto de vista del efecto retórico puedo entenderlo, pero no soluciona jamás un problema. No era verdad que la identidad en sí misma fuera mala, que la nación en sí misma fuera mala, no. El problema es que el nacionalismo identitario vasco se construye sobre un error. Si tú no le opones un nacionalismo identitario alternativo, digamos simplemente España... Ese es el error. No, perdóname. Si no se lo opones, y de hecho no se le opuso, solo queda uno. Es así de evidente. Venga, Alejandro. Por terminar, perdón, lo que Alejandro. decía es que Sabino Arana editaba una, y esto lo conocerá bien Santi, editaba una revista que se llamaba Vizcaitarra, y en esa revista pues se publicaban artículos que llamaban a los españoles maquetos y decían que eran vagos. Es ese discurso, sí, totalmente. Claro, Mientras que el vizcaíno claro. era un hombre gentil, era un hombre varonil y gracil. demás, el maqueto era afeminado y demás, ¿no? Mira qué varonil es ese de la barra, han pasado 100 años y estamos viendo exactamente los mismos comentarios. Pasó ya 140. Que es Perdón, solo un matiz. El nacionalismo nace en 1882. Editar una revista en la que Matices se decían esas antirrománticos. cosas. Nace con la Revolución Francesa. No es que, solo un matiz, que burgueses. no es que Sabino Arana editara una revista en la que se decían esas cosas, es que lo firmaba él, es que lo decía él, son sus propios textos, claro. Román. A ver, la nación más antigua del mundo, curiosamente, se inventa el Domingo de Resurrección de 1882, con lo cual la contradicción intermini ya está dicha.
Después de que un santanderino le llamase la atención al hermano de Sabino. Pero es un debate que, vamos, he estudiado y tengo las obras completas de Sabino Arana. Yo siempre digo que llevo gafas por haber leído tanta mierda, pero es muy divertida. Esto depende del punto de vista que les con el enfoques, ¿no? Más, la propia Fundación Sabino Arana no vende las obras completas de Sabino Arana porque le producen repugnancia. Entonces todo lo que venden son libros interpretando a Sabino Arana, porque si lees a Sabino Arana, hoy estaría encerrado en una cárcel. Y además sería una bestia parda que no habría quien pudiera con él, ¿no? Lo que yo quería recordar de los del vídeo es que lo que dicen es un espejo de lo que ven, y se ven ellos. Sin lugar a dudas. Es un espejo, es decir, todos estos que insultan, que descalifican de esa manera, ellos son eso. Además, ponen esos adjetivos como contraposición de su ser. Entonces, si es un chorizo catalán, es un tío estupendo. Si es un maqueto vasco, es un cateto estupendo, porque es vasco. Entonces, los que hablan así, hablan de ellos. Lo que pasa es que le añaden el término español y con eso ya salvaguardan su realidad. Porque solo se pueden ver como ciudadanos tan repugnantes en lo que es la ciudadanía, siéndolo, si no, no es explicable. Entonces, es un efecto espejo. A mí no me produce ninguna enfermedad, me produce tristeza. Y sobre todo que con dinero público se les dé chance y se les dé vídeos y se les dé horas y se les contrate para los programas y sean los elementos de difusión. Es que, vamos, si yo fuera nacionalista vasco y me representaran esos, me borraba. Pero no porque les llames fascistas o totalitarios, que lo son. Es que yo no me quiero parecer en nada a esos. O sea, por el principio de acción-reacción. Pero es un efecto espejo. Ellos no lo saben, pero que la gente lo mira así. Vamos a pasar de página, si les parece, y vamos a hablar de la polémica de la Asociación de la Prensa de Madrid, porque si bien es cierto que ayer la reacción ante el comunicado de esta asociación, que engloba, como saben, a periodistas que de alguna manera se inscriben o se federan en esta asociación, lo cierto es que ayer, preguntados a los aludidos por esta polémica, que son los líderes de Podemos, decían, se sorprendían y mostraban una especie incluso de indignación por el hecho de que haya una decena de periodistas que les haya denunciado y haya pedido amparo a la Asociación de la Prensa de Madrid ante el acoso que sufren por parte de los líderes de Podemos. Esto era ayer. Hoy Pablo Iglesias e Irene Montero cambiaban su discurso, van a escucarle, y fíjense cómo ya no muestran su sorpresa, sino que pasan incluso algunos al ataque. Vean. La denuncia de la Asociación de la Prensa de Madrid, en la que se acusa a Podemos de acosar y amenazar a periodistas, en boca de todos. Porque se sentían acosados y intimidados por un sistema de crítica sistematizada. La presidenta del colectivo de periodistas se reunirá este viernes con Podemos y sigue sin hacer público ni los denunciantes ni los denunciados, pero sí algunos medios. El País dice haber constatado un mensaje por escrito que dice: ¿o eres tonto? Y habla de una supuesta intimidación. Como escribas esto, te voy a destruir. Intimidación de la que no hay registro porque fue verbal. El Independiente, también sin citar fuentes, habla de otra afirmación que supuestamente ha tenido lugar cara a cara. Ten cuidado con lo que escribes, vas a buscarte problemas. Y otros mensajes privados con insultos que dicen no reproducir para preservar el anonimato de los profesionales y de los periodistas que pidieron amparo profesional, que denunciaron acoso, chantaje e intimidación. Ni rastro por el momento, pero algunos sí han confirmado ese acoso esta mañana en Espejo Público. Cuando sacamos algún tipo de información que a Podemos no le gusta, pues vemos ese ataque por parte de esas brigadas, no solo en Twitter y en Facebook, sino también en los comentarios de las propias noticias. Las técnicas intimidatorias que utilizan personas próximas a Podemos son muy parecidas a las que utilizaban antaño los dirigentes de Bildu y de la izquierda Berchale, o sea, la antigua Batasuna. Y eso es así, lo digo abiertamente porque yo lo viví. Desde Podemos, la sorpresa de ayer se ha transformado en enfado. Que miren a ver si la libertad de prensa en España no les encaja a ellos, o si son ellos, por el contrario, los que no encajan las críticas de la prensa de nuestro país. Bueno, y ahora sí, vamos a lo prometido, las reacciones, porque ya les digo que Pablo Iglesias, Irene Montero mostraba ayer su sorpresa, hoy ha dicho que no, que literalmente no es verdad, y hoy Pablo Iglesias incluso pasa al ataque con las siguientes palabras. Les escuchamos. Tengo que manifestar mi extrañeza. Estamos en el país en el que Jiménez Los Santos amenazó con pegarnos un tiro. Cuando alguien, digamos, denuncia hechos que pueden ser objeto de delito, yo les invito a que lo presenten ante un tribunal y tendrá que ser un juez el que dictamine si esos objetos son constitutivos de un ilícito penal o civil o no. Yo no me siento reconocida en eso y además
digamos, hay una serie de acusaciones muy graves en las que no se aportan pruebas y, por tanto, por supuesto que mantengo preocupación. Por supuesto que de ocurrir me parecería fatal, por supuesto que creo y sé que no ha ocurrido, pero sobre nosotros sí se han hecho muchas portadas que han ocupado muchos días y muchas horas de televisión acusándonos de delitos gravísimos que cuando después han sido archivados, aprovecho para decir, hoy hay un nuevo archivo de una querella de contra Pablo Iglesias, pues cuando después han sido archivados o ganados, de momento van todas archivadas o ganadas, no se han producido rectificaciones. Bueno, yo creo que sí. Tiempo ahora, por cierto, queda Juan Carlos Monedero, que no les va a dejar indiferentes, que ya verás cómo también ha reaccionado, y también a una de las periodistas que de alguna manera ofendió en una rueda de prensa, ¿se acuerdan aquella del abrigo de piel? También hoy ha hablado y les mostraremos Ana Romero. Y ahora enseguida les mostraremos cómo se sintió en aquel momento en el Congreso de los Diputados. Venga, análisis, valoraciones de lo que estamos viendo. ¿De qué? ¿De antigüedad en la profesión? Entonces, yo he dejado de pertenecer a la APM. Yo he dejado, claro, pero viejo ya ves. He dejado de pertenecer a la APM. Que Román aparenta más, te diré. No, pero Román llevo 31 años en la profesión. ¿Tú? Los mismos. Venga. Empiezas tú. Los viejos rockeros nunca mueren. Venga, dale, Esparza. Yo he dejado de pertenecer a la APM y por tanto a la FAPE. Tanto la Asociación de la Prensa de Madrid como la FAPE nunca ha movido un dedo para proteger a periodistas que objetivamente estaban en complicaciones de libertad de expresión cuando pertenecían a la banda derecha. No dijo nada contra el CAC de Cataluña, quiero recordar. Cuando a esta casa le ha pasado de todo, tampoco movió un dedo, y desde luego no salió en amparo nuestro cuando Pablo Iglesias salió diciendo aquello de que le gustaría partirnos la cara y no sé. Por cierto, que no lo intentó. Cosa que también hay que subrayar, es decir, que cada cual lo suyo. Es muy fácil ser bravucón cuando estás con los tuyos, ¿verdad? Pero luego aquí cuando venía se sentaba en un rincón, tranquilo, una persona muy... Bueno, era formal y todo. Era formal y todo. Ahora bien, pedía perdón por no ir de cacería. Dos, efectivamente Podemos en general ha utilizado un procedimiento gangsteril de relación con la sociedad en general, no solo con la prensa, y la intimidación en redes sociales, por ejemplo, es continua, normalmente con seudónimos que tratan de hacerte, pero bueno, eso forma parte del juego, ¿no? Tres, tienen razón, si lo denuncian, que den la cara, por favor, que den la cara por toda la profesión. Claro, si un periodista se siente amenazado por un partido político que coarta su libertad de expresión, que diga, soy, en mi caso, José Javier Esparza, y siento que ese fulano me está coartando mi libertad de expresión. Pero que no permanezca en el anonimato, porque está haciendo solo un favor a quien le amenaza y ninguno a la profesión. Cuatro, y último, las alusiones de la justicia a la justicia que hace Podemos las entiendo. O sea, si resulta que quemar un barrio entero en Burgos son 2 años de cárcel y empujar a un tío de Convergencia son 4 años de cárcel, entiendo que la justicia en España es lo que es, ¿no? Sí. Venga, más Alejandro. Sí, pues vamos a ver varias cosas, ¿no? Lo primero, constatar que Podemos ya dentro de ese símil que yo muchas veces utilizo con Rebelión en la Granja de Orwell, ya camina sobre 2 patas, es decir, ya forma parte del poder y como poder ejerce su presión sobre los medios de comunicación y sobre los periodistas. Constatar esa transformación en lo que ellos algún día llamaron casta, quizá. Vamos a ver. Yo como periodista no llevo tantos años como aquí los compañeros, pero presiones seguro también... que más fecundos. pero presiones y llamadas también he recibido. Llamadas por algo que había puesto en el 7º párrafo y llamadas que eran un simple toque de atención y llamadas que eran auténticos gritos. Y yo creo que donde nos la jugamos de verdad no es tanto en estas cosas. Que ¿No puedes revelar alguna llamada? ¿De Podemos o no de Podemos? Bueno, no, prefiero no revelarlo porque nunca lo hice público y porque, insisto, que es lo que iba a decir Gonzalo, que yo creo que donde nos la jugamos de verdad es en lo que hagamos después de esa llamada. Exactamente. Es decir, en si nos dejamos amedrentar después de esa llamada. Ahí es donde nos estamos jugando nosotros el tipo de verdad. Y creo, no me gusta la expresión de que va en el suelo el periodista que te llamen y que te griten y que te amedrenten, porque no. Pero es verdad que hay algunos que nos lo tomamos con más filosofía, por así decirlo, y con la siguiente será más fuerte.
Hay algunos que nos lo tomamos cuando das una noticia y no te llaman, vaya, será que no era tan importante como pensábamos, y que cuando te llaman es señal de que algo estás haciendo bien. Dicho lo cual, no conozco el caso personal de los compañeros de Podemos que, según me dicen compañeros de la profesión, hay algunos que lo han pasado realmente mal. Y por ahí mi solidaridad absoluta con ellos. Creo que evidentemente la APM también ha tenido ocasiones de manifestar su apoyo a otros casos de presión de todo tipo y otro índole político, empresarial, ejecutivo, etcétera, etcétera. Tal, sí, señor. Es decir, que casos ha habido siempre. A mí hay una película que me gusta mucho, que es Buenas noches y buena suerte, donde se relata el trabajo de unos periodistas ante la caza de brujas en Estados Unidos. Y ellos acaban de dar una noticia muy importante y se sorprenden que cuando han terminado de darla no suena el teléfono para amenazarles, para despedirles. Y en ese momento se dan cuenta que tenían el teléfono desconectado. Y cuando lo conectan empiezan a entrar llamadas, muchísimas llamadas. Evidentemente es porque habían pinchado en hueso y habían hecho bien su trabajo. Dicho lo cual, sí que hay una cosa que me parece significativa y que diferencia a Podemos con el resto de presiones que han existido siempre, que es el uso de las redes sociales. Y me explico. Antes tú escribías una información o dabas un dato que no gustaba y el comentario se quedaba en el bar y decían, joder, mira la portada que ha hecho este o mira la noticia que ha dado este otro. Claro, es que ahora con Twitter esa crítica te llega directamente y te interpela directamente. Y es verdad que muchas veces nos autocensuramos para evitar que las hordas tuiteras se te echen encima. Y quien niegue eso, oye, pues es verdad que pasa y es un gesto humano y tenemos que intentar combatirlo. Y cuanto menos caso hagamos, mejores periodistas seremos. Pero es inevitable que eso pasa. Y como Podemos es un medio, es un partido político muy instaurado en las redes sociales y con una gran presencia en redes sociales, pues eso se nota más, pero no es exclusivo. Y luego también hay una cosa que a mí me gustaría poner en valor, y es que Podemos, en cierto modo, también tiene una nada disimulada estrategia de desprestigiar a los medios de comunicación habituales como referentes a la hora de formar la opinión de la gente. Es decir, como no están conmigo, lo que hago es desacreditarlos como elementos válidos de formación de opinión pública. En algo muy parecido a lo que hace Trump en Estados Unidos, que es deslegitimar los medios tradicionales para atribuirse a sí mismos y a sus propias plataformas. ¿La Sexta y Cuatro no son medios tradicionales? A sus propias plataformas. Bueno, también han tenido quejas de vez en cuando con ellos. No quiero individualizar en medios de comunicación concretos, pero sí que me da la sensación de que todo lo que no sea el mensaje que controlan ellos, entonces hay que desacreditarlo pues porque son tal o porque son cual y por tanto desnaturalizar su mensaje. Y eso sí que me preocupa. A partir de ahí, todos los partidos políticos que están saliendo en trompa a sumarse a esa acusación, me gustaría que más que reaccionar sobre lo que se le acusa a Podemos, me gustaría que dijesen o se comprometiesen a que desde sus partidos nunca nadie, ni desde sus asesores, ni desde sus gabinetes de prensa, nunca nadie va a llamar a un periodista para llamarle la atención o recomendarle que ese titular no le ha gustado a su jefe. Venga, Román. A ver, Podemos utiliza la tecnología y Podemos ejerce una presión real sobre los periodistas. Y utiliza para eso pues, las brigadas bolivarianas a modelo Podemos. Y tiene un ejército de trolls que se dedican con hashtags preparados, que los crean y con links que los reciben previamente a lanzar a las redes todo tipo de exabruptos, insultos, amenazas, etcétera. No solo lo hacen con los periodistas, lo han hecho con el alcalde David Pérez, con David Pérez. Que aquí lo es decir, y hemos visto todos los documentos de preparación que tienen, es decir, trabajan de manera organizada. Pablo Iglesias se escuda en la verdad judicial para intentar escaparse de la verdad real. Una cosa es que tú puedas demostrar ante un juez y un juez te dé la razón, pero otra cosa es que lo hayas hecho. Es decir, la verdad judicial es aquella que puede dejar a un asesinado muerto sin que haya asesino. Pero el que declaren que no hay asesino no hace que el muerto viva. Entonces, aquí los señores de Podemos se salvarán ante los jueces porque la exigencia de prueba que exigen los jueces es muy elevada, pero el que ha recibido las amenazas de muerte, los insultos, las descalificaciones y demás exabruptos los tiene en su Twitter. Y si no localizan al troll y no localizan al hombre, pues se salvarán, aunque por detrás está la estrategia que la usan los señores de Podemos. Pero es verdad que el ejercicio de la profesión en libertad es muy complicado.
Y aquí los compañeros y las asociaciones de la prensa se han movido muy poco porque ha habido muchísimos motivos para moverse. Todos los informes de las CAC, tanto de Andalucía como de Cataluña, en el que hemos ocupado páginas algunos de los que estamos en esta mesa, se han resuelto bajo silencio administrativa, porque en uno nos lo hacían los de Convergencia y Unió o el tripartit, y en el otro nos lo hacían los del PSOE, del Centro de Audición de Cataluña, observación, etcétera. Insultos, exabruptos, descalificaciones y todo lo que quieras. Silencio. Cuando a Mariló Montero le hubieran dado de guantazos hasta hacerle sangre, no pasó nada. Al final pidió perdón y le costó, ¿no? Unos cuantos hemos tenido que ejercer durante muchos años la profesión con escolta, ¿eh? Y ahí no había grandes movilizaciones. Cuando empezaron las movilizaciones de solidaridad ya había caído algún periodista asesinado, pero hasta entonces nadie se movía, no fuera a ser que era incómodo y no fuera a ser que empezaras a no ser progre, porque hubo un momento y una temporada muy larga en la que se veían las cosas con cierta laxitud y aquellas famosas frases de algo habrá hecho afectaban a todos, ¿no? Y enfrentarse como periodista a ellos era ser un facha redomado. Y luego no nos olvidemos que en el ejercicio de la profesión, desde el poder siempre se ha ejercido presión. Y además, según avanzan los años, yo creo que como está decayendo la clase política, está decayendo también los dirigentes, el nivel de abuso que ejercen algunas secretarias de Estado o secretarios de Estado llamando a los representantes de los medios, directores y presidentes, vetando personas, es cierto. Y además, como los medios todos están medio quebrados o quebrados, con necesidades económicas y dependen mucho de que algún grupo prisa les arreglen su deuda, vendiéndole a Telefónica, donde trabaja, por cierto, el marido de la vicepresidenta, el Canal Plus, o buscando una financiación en los bancos, o a otros medios a través de publicidad institucional y otro tipo de ayudas, pues todo el mundo callado y obedeciendo las instrucciones que reciben del poder. Entonces, es verdad, y lo siento mucho por los compañeros que lo estén pasando mal, porque se pasa muy mal cuando te meten en una campaña de estas, y es muy angustioso, pero no te voy a decir que lo llevamos el sueldo porque no nos lo merecemos, pero se ha sufrido durante muchos años, y ojalá, si esto se convierte en una nueva práctica de la Asociación de la Prensa, bienvenido sea, pero que sea cotidiana, no puntual. Venga, un elemento más encima de la mesa, la reacción de Juan Carlos Monedero, que saben que es la mano derecha de Pablo Iglesias, ya sea que esté o no en el partido, decía lo siguiente ante la información publicada. Periodistas bajo la amenaza constante de un trabajo precario. Resulta que dice, sin decir quién, que Podemos amenaza a quién, a quién, cuándo, cómo, en qué medida. Porque lo que yo sé es que los trabajadores de los medios de comunicación están amenazados constantemente con unas malas condiciones laborales. Es verdad y lo sabe muy bien, pero se debe de referir a la tuerca. Porque ya se publicó en su día que les pagaban en sobre, en dinero negro y sin dar de alta en la Seguridad Social, donde él solía ir a hacer el programa. Debe de referirse a eso, ¿no? Porque si cualquier otro grupo se le ocurre tener a los trabajadores como estaban los trabajadores de la tuerca, los inspectores de trabajo estarían aquí cerrados, etcétera. Allí se aguantó todo. Entonces, que diga esto Monedero, que sabe perfectamente el régimen en el que han trabajado los trabajadores de la productora La Tuerca, pues me parece una desfachatez. Aaron. Bueno, acerca de la veracidad de estas presiones de un partido político concreto, en este caso Podemos, quiero decir una cosa bastante clara. Lo que no se puede demostrar que existe, no existe. O en tal caso lo haría solo como hipótesis, una existencia en hipótesis. Entonces, hasta que las personas que dicen, que han denunciado públicamente que efectivamente se están produciendo estas presiones, tengan pruebas y lo puedan demostrar, hasta entonces no existe. O existe solo en hipótesis. No, pero si están los tweets, Y como tal, y como ¿los tweets son hipótesis o espíritu? Los tweets no, porque no estamos hablando de ningún alto cargo, ningún tweet que tenga que ver con esta relación. A lo mejor algún seguidor de Podemos sí, pero estamos hablando de altos cargos. Entonces, o existe y lo podemos demostrar, o hasta entonces es solamente una hipótesis, una conjetura. Y como conjetura, pues sinceramente tiene que ser tratado y tiene que ser estudiado. Segundo, el vídeo en el que decía, perdón, una pregunta, el vídeo en el que Pablo Iglesias pedía perdón a sus colegas por haber venido a Intereconomía y no matarnos a... Vamos a recuperarlo. Eso es hipótesis. Román, yo te he dejado no, pero te hago la pregunta para que como vayas a dar otro paso yo te digo, que a lo mejor eso es no hipótesis. Vamos a escuchar a Aaron, velo y así también puedes contestar a Román y sigues evidentemente con tu Sí, pero primero como hipótesis. Venga, lo vemos. Si esto es una hipótesis yo me callo. Acompañarme a Intereconomía y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo.
Si esto es Era hipótesis, la yo época me callo. 2013 cuando venía como tertuliano. Yo me callo si esto y es después hipótesis. se fue a Segovia y en ese acto dijo Estamos eso. hablando de una denuncia. otra cosa, yo creo. Estamos hablando de una denuncia de la Asociación de la Prensa Madrileña. Bien. ¿Nos centramos ahí o vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial? No, estamos hablando de... Como tal, insisto, hasta que no se demuestre su existencia, existe como hipótesis, como conjetura, y por lo tanto tiene que ser así tomado. A mí me parece que la Asociación de la Prensa de Madrid tendría que tener, y sobre todo su presidencia, Victoria Prego, que está muy ligada, como todos sabemos, a ciertos intereses institucionales de poder, sobre todo relacionados con la jefatura del Estado en este país. Hay que decirlo públicamente. A mí me parece que lo que tendrían que hacer es haber puesto también la misma fuerza, el mismo empeño en defender a profesionales como Jesús Tintora, como Germán Tess, cuando le hizo una entrevista a Esperanza Aguirre, y Esperanza Aguirre, quedando muy insatisfecha con la entrevista, al día siguiente lo cesó de manera fulminante de Telemadrid. O, por supuesto, Ignacio Escolar, el último caso así clarísimo. Y estoy completamente de acuerdo en este asunto con lo que ha dicho Monedero. O sea, los profesionales, en este caso, del servicio relacionado con el cuarto poder, que es la comunicación en este país, están sometidos a presiones laborales permanentes. Si no dices las cosas como yo quiero que las digas, digo mayoritariamente, porque la verdad es que yo, en Intereconomía, conmigo me he sorprendido muchísimo desde el principio con el respeto que se ha tenido. ¿Y por qué te has sorprendido, Aaron? Pues sí, porque conozco otras cadenas de televisión y Ah. conozco otros periodistas y conozco otras circunstancias. Y me pensaba encontrar lo mismo. Y me he quedado sorprendido. En ese sentido, pues... Pero la Asociación de Prensa de Madrid no ha defendido, como ha dicho Esparza, no ha defendido no solamente el caso de estos tres periodistas, sino un periodista tras otro que en este país está siendo permanentemente incordiado, permanentemente amonestado, permanentemente presionado. En España, en Radiotelevisión Española, el Partido Popular, con su presidencia en el gobierno y su dirección en dicha estructura del Estado de comunicación pública, propiedad de todos los españoles, tiene a decenas de trabajadores, de periodistas, metidos en despachos o en circunstancias aisladas del resto de los trabajadores sin hacer nada, con bullying, permanentemente, en los últimos años, que tampoco se dice. Bueno, hablo de Radiotelevisión Española, de la Casa de la Radio y de Televisión Española. A mí, según hubo cambio de gobierno, me echaron por la puerta. Por último, esa fue la respuesta. A mí, a mis compañeros, cuando cambió un gobierno, llegaron y lo primero que hicieron es a la calle, en Radiotelevisión Española, por el gobierno socialista. No, es que ya no estoy hablando de expulsar a la calle, sino de tenerte trabajando y hacerte bullying. Por lo menos les pagan. Y no permitirte ni darte materia. Pero por lo menos les pagan, ¿no? O sea, el desprecio. Pero ¿cómo puedes decir eso? No, una persona que está sufriendo, que no tiene nada que hacer, que le están acosando. Es que no ha escuchado. Él te dice que a él le echaron que a y mí no dice me que por dejaron lo ni menos a los siquiera. que tú te refieres no le echaron. A mí me echaron. A mí personalmente y a varios compañeros nos echaron y no nos dejaron ni una mesa ni un sitio donde falta una opinión todavía, por favor, venga. Termino porque sí, te está interrumpiendo, es verdad. La prensa, hay que recordarlo permanentemente, la prensa es el cuarto poder. Y es de todos conocidos que no está mayoritariamente en manos de la libertad de expresión. Y yo creo que o lo decimos claramente o estamos mintiéndonos a nosotros mismos, ya no solamente a los televidentes. No está en manos, ni defiende, ni cree la libertad de expresión, porque forma parte de una estructura de poder para conseguir éxito relacionado con la ejecutiva del poder. Y como está tan ligada a esta ejecutiva del poder, vamos a ser claros. Hombre, que Podemos, que es un partido que no tiene capacidad institucional alguna a niveles relacionados con la posible... que no controla ningún medio de comunicación. Hablo de control, no que tenga buenas relaciones con el caso que me has dicho, Esparza. Que no controla ningún medio de comunicación, no puede amedrentar. No me lo creo. Bueno, varios matices. Bueno, la diferencia es en este caso, porque muchas veces no actúa, digamos, de oficio, y permítame la expresión, la EPM, es que en este caso estos 10 periodistas han pedido amparo a la APM y le han pedido que le defienda ante esta situación de acoso. Otro decía, por ejemplo, el caso ha dicho Esparza varios, a Eduardo García Serrano, cuando se le hizo la campaña que se le hizo por lo que dijo sobre la consejera de Salud y que se manipuló porque nadie había mostrado las imágenes por las que Eduardo García Serrano se indignó tanto. La APM no dijo esta boca es mía y hubo un linchamiento mediático absolutamente contra él. Y por último, sí que hay medios de comunicación que sinceramente que luego están como están, pero que no se guían básicamente por su cuenta de resultados, como es por ejemplo esta casa, que aquí vienes tú, viene quien quiera y dice absolutamente todo, pero sí que es verdad que tiene una ideología, un ideario y va por él. Y por eso, hoy hay veces que no tienes la financiación que otros muchos medios tienen porque se bajan los pantalones directamente. Y esas son las consecuencias. Santiago.
Yo creo que la Asociación Profesional de la Prensa de Madrid ha cometido un error garrafal dando pábulo y dando conocimiento público a una información de denuncias anónimas, de denunciantes anónimos contra denunciados anónimos. Creo que el anonimato lo que hace precisamente es consolidar ese estado de amenaza que denuncian en caso de existir. Lo que hace es consolidarle, darle la razón, demostrar que ese estado de amenaza, de condicionamiento político es eficaz, que es efectivo. Por lo tanto, si eso se está produciendo de verdad, y yo no lo pongo en duda, lo que están haciendo con la denuncia anónima es lanzar un mensaje muy claro a aquellos que están amenazando, que están condicionando. Seguid haciéndolo porque funciona. Y lo digo porque vivimos en un país donde ha habido periodistas que han sido asesinados, como José Luis López de la Calle, donde ha habido periodistas como Román Cendoya, como Isabel San Sebastián, que se merecen un homenaje por haber tenido que vivir con escolta durante mucho tiempo, y donde eso era algo visible, donde eso era algo público. Alguno dirá, bueno, no va en el sueldo del periodista tener que ser un héroe. No, ni el del político. Yo abro el Twitter y me encuentro con muchísimas amenazas, con muchísimos improperios, con cosas que se puede considerar que están condicionando mi libertad de expresión, y a un periodista le puede pasar lo mismo. Estamos en un sistema de división de poderes clásico, legislativo, ejecutivo y judicial, y hay un cuarto poder que es la prensa, que también está sometido al escrutinio público. Cuando no se concreta la naturaleza de la amenaza, yo creo que se hace un flaco favor, porque no sabemos de qué se está hablando. Yo, francamente, creo que se ha cometido un error garrafal. Y además hay que tener en cuenta que vivimos en un contexto de desprestigio de los medios de comunicación, a nivel global, precisamente, o a nivel occidental. Aquí se mencionaba a Donald Trump, se hace una comparación con Podemos. Al menos en ese caso, la crítica es pública, es directa en las ruedas de prensa. A usted no le doy la palabra porque es fake news, porque usted está engañando, usted se inventa las noticias. Es mejor que un supuesto intento de presión larvado o soterrado, como se produce en España. En este caso, hipotéticamente, yo también estoy de acuerdo con Aarón, hipotéticamente, a través de los dirigentes de Podemos, cosa que a mí no me sorprende, teniendo en cuenta que Pablo Iglesias se pasea por las Serrico Tabernas y tiene donde aprender, pero una presión que también se produce desde las instituciones gubernamentales en España, llamando a muchos periodistas y diciéndoles quién puede salir, quién no puede salir, y hay algunos que aceptan las presiones y otros que no. Hay algunos que les presionan y no lo publican, ni lo dicen, ni viven con ello y tranquilamente, como planteabas tú, y otros que parece que hacen una denuncia anónima. Claro, yo creo que es exigible un mayor valor, un mayor coraje en caso de que esas denuncias se hayan producido. Porque yo, cuando tuve que denunciar a quienes me habían agredido en el Ayuntamiento de Llodio, no hice una denuncia anónima, tuve que ir como Santiago Abascal Conde, ir a un juzgado y denunciar a 25 tipos con nombres y apellidos, muchos de ellos con antecedentes penales. Es verdad que en determinadas circunstancias un policía, un guardia civil puede hacer una denuncia y ser un testigo protegido, pero estamos hablando de la mafia, te pueden asesinar. Claro, en estos momentos, plantear una denuncia anónima ante la Asociación de la Prensa de Madrid a mí me parece que hace verdaderamente un flaco favor y que le da un arma dialéctica a Podemos que es brutal, en un contexto de desprestigio de los medios de comunicación. Bueno, venga, tenemos más asuntos, yo creo. Lo prometido es deuda, es verdad. Hoy la Ana Romero, la periodista a la que vamos a recordar lo que le dijo Pablo Iglesias en primer lugar del abrigo, después esta mañana, en una rueda de prensa, aclaraba lo sucedido y explicó cómo lo vivió ella. Vean. Querría dirigirse a esas personas que tienen miedo a esa coalición, a ese gobierno de coalición de perdedores. Muchísimas gracias por la pregunta. Precioso abrigo de piel es el que trae usted. Y yo sabía que tanto dentro como fuera de España, había temor a esa posibilidad y se comparaba con Portugal, donde se acuñó la expresión coalición de perdedores. Él se sintió ofendido cuando yo le pregunté por esos planes y si iban a cumplir con los requisitos de Bruselas, y en vez de contestarme me dijo: precioso abrigo de pieles que lleva usted. Y yo me quedé como que no entendí bien lo que estaba pasando, y obviamente era una manera clara de ridiculizarme, ¿no? Decir, pues esta vieja, posiblemente tertuliana cercana al PP, que lleva antianimalista, además que mata animales, está forrada, o sea, todo lo que el arquetipo, ¿no?, de lo que significa una persona que lleva abrigo de pieles. Era un momento que hacía mucho frío además en Madrid. Bueno, era lo que
cómo vivió ella esta anécdota, que desde luego no debe ser agradable preguntar hacer una cuestión, no solo que te digan manzanas traigo, sino que encima se metan contigo por el abrigo que lleves. Venga, dicho lo cual, pasamos página. En Barcelona, Ada Colau, que es la marca blanca, como saben, de Podemos en Barcelona, está gobernando en la ciudad condal y hoy, digamos que ha hecho público unas directrices para que la Guardia Urbana, que es la policía local barcelonesa, tenga un protocolo a la hora de dirigirse a las viviendas que están ocupadas. Saben ustedes que en nuestro país, como le ocupen una vivienda, usted lo tiene francamente complicado, porque el derecho de la propiedad privada no está protegido, no está blindado, sí que se menciona en la Constitución, pero no es un derecho fundamental. Asimismo, en la Carta Magna también se habla del derecho a una vivienda digna, con lo cual todo eso hace, y ya no le digo como haya menores en la vivienda ocupada, que finalmente para recuperar una vivienda que le han usurpado, que le han ocupado a usted, ilícitamente, tiene que pasar de 1 año y medio a 3 años para recuperarla. Veamos el protocolo que ha creado de actuación para la Guardia Urbana Ada Colau, que deja más indefensos todavía a los propietarios. El Gobierno de Barcelona, liderado por Ada Colau, ha creado un protocolo dirigido a su policía local para proteger a los ocupas de propietarios particulares o empresas que pretendan desalojarlos de manera extrajudicial. Según el procedimiento operativo, a partir de ahora serán las patrullas de la policía local barcelonesa y no los servicios legales del ayuntamiento las encargadas de analizar la situación. El procedimiento prevé que la policía municipal evite los desalojos en los que compruebe que hay personas desalojadas contra su voluntad por cualquier procedimiento no ajustado a derecho, evitando cualquier tipo de desalojo, cierre de puertas o cambios de cerrojo. Cuando se haga una petición directa a la urbana y mientras lleguen los Mossos, la patrulla de la policía barcelonesa que acuda al lugar del desalojo deberá realizar las primeras actuaciones. Entre ellas están recabar información y valorar la conflictividad potencial de la situación, identificar a los implicados en el desalojo y valorar si se han realizado amenazas o coacciones. Asimismo, Colau ordena en la instrucción remitida a sus agentes que, una vez acreditado infraganti que eso ocurre, deberán evitar que la empresa o personas responsables puedan llegar a materializar su actuación, evitando así cualquier tipo de desalojo. Este nuevo protocolo supone un incremento en la ofensiva que el Ayuntamiento de Barcelona activó el año pasado contra empresas como Desocupa, las cuales, gracias al limbo legal en torno a estas prácticas, han forzado el desalojo de decenas de viviendas en la capital catalana en apenas 1 año y medio de actividad. Bueno, tenemos conexión con Ángeles Esteller, que es la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Señora Esteller, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, que sabíamos que Ada Colau era una activista que venía de donde venía, de la plataforma de afectados por la hipoteca, que digamos que siempre, que no ha sido implacable con las actuaciones de los ocupas, pero este nuevo paso, ¿qué es lo que pretende, señora Esteller? Bueno, el nuevo paso pretende lo que ha hecho desde que ella está como alcaldesa, fortalecer a los ocupas, debilitar al propietario y poner en una situación difícil a la Guardia Urbana. Ada Colau ha hecho una política que ha permitido que en Barcelona aumenten solo en medio año un 66% las ocupaciones ilegales. Esto es tremendo. Hay distritos como el de Ciutat Vella donde han aumentado un 100%, otros un 75%. Y ella además está apoyando el movimiento Ocupa. Es que incluso les paga la luz, les paga el agua. Hay edificios donde incluso les paga las fiestas que hacen en verano en el barrio de Gracia y paga recibos hasta de 10.000 euros. Es una barbaridad lo que está pasando en Barcelona porque se está fortaleciendo todo lo que en este caso es ilegal. Actividades ilegales como el Top Manta también están fortalecidas y arraigando en la ciudad y el movimiento Ocupa. Solo faltaba ahora este protocolo con esta instrucción directa de que al Ocupa se le ha de proteger, porque el mensaje que se transmite, ¿cuál es? En Barcelona se protege al Ocupa y se debilita al propietario. Claro. Por lo tanto, esto crea un efecto llamada, porque las personas que están ocupando una vivienda, encima ahora, verán cómo su alcaldesa, en este caso la alcaldesa de Barcelona y la suya, porque apoya al movimiento Ocupa, se fortalecerán enormemente y cada vez será más difícil luchar y evitar que se extienda las ocupaciones en la ciudad. Entonces, señora Esteller, para las personas que nos estén viendo, sobre todo los ciudadanos de Barcelona, ¿qué puede hacer un propietario? ¿Qué le recomendaría usted desde el Partido Popular de Barcelona a una persona que viva en su ciudad y que le ocupen su vivienda? Porque, desde luego, lo más sensato es no llamar a la Guardia Urbana, porque es una policía que está controlada por Ada Colau, ¿no?
Bueno, la Guardia Urbana son grandes profesionales No, y ellos hacen todo lo que pueden. Lo que pasa que es verdad que ahora tienen estas directrices de la Ada Colau. Ellas lo que han de hacer inmediatamente, yo en este caso, hay que ir, lo más rápido es enterarse rápidamente cuando alguien ha ocupado, porque las primeras horas son determinantes. Son determinantes para que puedan hacerlo por vía de una expulsión rápida judicial. El problema es cuando tú no te enteras y estas personas consolidan su ocupación. Entonces sí que hay un procedimiento muy lento. Entonces, claro, lo que hay que hacer siempre es la gente que tiene pisos en Barcelona, como en cualquier otra población, pero especialmente ahora estamos hablando de Barcelona, mantener un control de los pisos si no los tiene ocupados a través de vecinos, si oyen ruidos, para que en caso de que haya una ocupación actuar antes de las 48 horas y 24 si puede ser posible. Eso es fundamental porque entonces hay un procedimiento rápido. Queda clarísimo. Pues de desalojo. Ángeles Esteller, muchísimas gracias por haber atendido a la llamada del Catalagua y muy buenas noches. A ustedes, muy buenas noches. Bueno, ¿y qué es lo que dice la ley? Porque ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser que a uno le invadan su propiedad privada que ha pagado, que sigue pagando con el sudor de sus ahorros y de repente no se puede hacer nada? Y que no entre la policía inmediatamente y desaloje a toda la tropa que les ha ocupado, que haya mafias detrás y que encima, Ada Colau, haya permisividad por determinados ayuntamientos. ¿Qué dice el Código Civil? Pues el Código Civil, la verdad es que es bastante claro y ahora les diré lo que dice la Constitución. Dice que el que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada o se mantuvieren ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses. Pero no dice nada de cómo desalojar ese inmueble. ¿Y qué dice la Constitución española? Pues la Constitución española sí que recoge la propiedad privada, lo hace en su artículo 33, pero no es un derecho fundamental. Vamos a ver la Constitución española qué es lo que dice. Efectivamente, aquí lo vemos, en su artículo número 33 se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, dice nuestra Carta Magna. Pero también en su artículo 47 dice la Carta Magna que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Señores, dicho lo cual, viendo lo que está ocurriendo en Barcelona, viendo la permisividad de Ada Colau, que me he quedado con los datos que nos daba la portavoz del PP, que decía que en medio año ha aumentado un 66% las ocupaciones, que hay distritos en Barcelona como el de Ciutat Bella que están directamente anegados, que Ada Colau es ya no solo permisiva, sino que paga y tiene connivencia con los ocupas, pagándoles fiestas, facturas de la luz, de agua, etcétera, etcétera. Y esto es lo que dicen las leyes. ¿Qué pasa en nuestro país con la ocupación? Pues mira, Alejandro. Pues yo esta mañana a las 9 de la mañana estaba en un despacho ya trabajando, a ver si me contaba una noticia. Por cierto, no he tenido mucha suerte. Eso es la profesión. Eso es la profesión, que te digan que no todo el tiempo. Y son las 11:30 y sigo currando. Y entonces pongo esto en valor porque la gente como nosotros yo creo que está un poco en vías de extinción. Es decir, gente que se levanta por la mañana, que va a trabajar, que paga sus impuestos, que ahorra, que tiene la ilusión el día de mañana de terminar de pagar su hipoteca pasados los años con esfuerzo y con trabajo y demás. Porque claro, es que dan ganas del otro, ¿no? Dan ganas de decir, total, ¿para qué? Si al fin y al cabo, oye, puedo pegarle una patada a una puerta y encima hay autoridades que me van a respaldar. Claro, es que si todos hiciésemos eso, esto sería la selva. Entonces creo que hay que poner unos límites y me da simplemente esto, sin entrar en discutir sobre el concepto de esta ley o de este cambio. Sí que me da la sensación de que en Barcelona, y no es nuevo porque el propio Trias reconoció que le había estado pagando la luz y el agua a los ocupas del banco expropiado, es decir, no es nuevo, afecta a partidos de distintas ideologías como es Convergencia por un lado y Ada Colau por otro, pero sí que me da la sensación de que hay un problema en ese sentido, que no se defiende al ciudadano, por así decirlo, que aporta y se premia a quien no aporta, porque cuando fue la polémica por el banco expropiado, yo de verdad que me afanaba mucho en preguntar qué es lo que aportaba al barrio, ¿no? Porque decían, no, es que hace una gran aportación social al barrio. Y yo preguntaba qué es lo que hacían y creo que lo más que saqué en claro es que hacían un mercadillo de ropa de segunda mano. Claro, me parece una cosa bastante
poco recíproca en comparación con lo que los ciudadanos de Barcelona les estaban dando, ¿no? Un local, una luz, un agua. Entonces, mi comentario va por ahí, un poco la desolación de ver cómo, oye, los ciudadanos, insisto, que pagan sus impuestos, que ahorran, que se compran una casa, que arriesgan, que apuestan, que se levantan por las mañanas para trabajar, al fin y al cabo, pues acaban siendo un poco maltratados, ¿no? Aunque solo sea por la comparación. Venga, Aaron. Sí, no, estaba escuchando atentamente a Alejandro. La Constitución española del 78 tiene bastantes paradojas. Dice fundamentalmente que los españoles somos iguales ante la ley, pero bueno, al mismo tiempo dice que la figura del rey es inviolable, ¿no? Entonces, esta no deja de ser otra más. Se reconoce el derecho a la propiedad privada, pero al mismo tiempo se reconoce el derecho a una vivienda digna. Este es un asunto un poquito complicado, porque yo creo profundamente en la propiedad privada para asuntos fundamentales básicos relacionados con las necesidades básicas del individuo. La casa es una propiedad privada, creo profundamente en ella. Es básico defender eso. Pero, sin embargo, creo en la propiedad pública para asuntos fundamentales relacionados con la educación, la sanidad, la seguridad. Bueno, aquí se mezclan varias cosas, porque efectivamente, como dice Alejandro, si a lo mejor un grupo concreto no reporta a la sociedad lo que la sociedad a lo mejor le da, pues sí que deberíamos a lo mejor cuestionarnos ese grupo concreto. Pero no por ello a lo mejor desviar la atención a la necesidad básica de la ciudadanía, sí tener un derecho a la vivienda, a unas condiciones fundamentales básicas. ¿La gente tiene derecho a hacer dinero con sus casas? Por supuesto. Pero me planteo, ¿no hay un derecho superior a ese, que es el que la gente tiene derecho a tener casa? Es que ahí se juntan dos derechos interesantes y yo, claro, obviamente me quedo con eso. Pero si no pisoteas el derecho de la propiedad privada del tercero, claro. Y aparte, es que la ley... Momento. Pedía la palabra primero Santiago Abascal y luego Esparza y Román, o Román y Esparza. Venga, Santiago. Yo de Colau no voy a decir nada porque si lo digo tengo que ir al juzgado, pero lo pienso. Pues entonces dilo. No, lo pienso. Claro, tenemos dos opciones, o la ley o la selva. Entonces, cuando la ley no se aplica, llega la selva. Cuando los ocupas utilizan los vericuetos legales para, más o menos de acuerdo con la ley, ocupar una vivienda, y encima en este caso cuentan con la ayuda de una alcaldesa, pues es normal que los ciudadanos busquen los vericuetos legales para desocupar aplicando la ley. Leía hace no mucho que un comando de boxeadores es una de las empresas que se contratan ahora para desocupar, aplicando la ley, las casas. ¿Es reprochable esto? En absoluto. Cuando la gente ve que las instituciones no les defienden, la gente tiende a defenderse, tratan de aplicar la ley. Pero habrá un momento en el que alguien se pase de la raya y la ley se vulnere. Es decir, cuando los poderes públicos no aplican las leyes y no defienden los derechos fundamentales de la gente, y la propiedad privada es uno. Claro, la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pero eso no puede llevarnos a la conclusión de que uno puede ir a quitarle a otro la vivienda porque tiene dos, y porque esa segunda vivienda son sus ahorros, que eso también es propiedad privada. Son los ahorros de los que puede querer vivir de mayor, o es la herencia que quiere dejar a un hijo. Es decir, no podemos confundirnos, y porque la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, pensar que eso se puede aplicar arrebatándosela a otro con la tolerancia de las instituciones en este caso. Tendrán que ser los poderes públicos los que hagan unas políticas de vivienda, en todo caso, por ejemplo, no especulando con el suelo desde los ayuntamientos, que faciliten unas viviendas a unos precios adecuados. Puede haber muchas fórmulas y discutiremos en ellas, pero la ocupación no es lícita en ningún caso. Y cuando los propietarios no están suficientemente defendidos, y no hablamos de las grandes multinacionales, de las oligarquías, dueñas de muchas superficies, que también tienen derecho a tenerlo. No, hablamos de gente que probablemente tiene una segunda vivienda con la que está ahorrando. Hablamos de gente muy humilde, de gente que igual cuando va a dejar eso a sus hijos se encuentra, y ahora lo estamos viendo con el impuesto de sucesiones, con que sus hijos no tienen el dinero suficiente para asumir esa herencia. ¿Y para los otros casos estarías de acuerdo, Santiago? ¿Para las grandes multinacionales? ¿Sabes lo que ocurre? Pero no me lo ve. ¿Sabes lo que ocurre? Que todos esos que van a ocupar, en muchos casos, no son desahuciados de la sociedad. Es gente que tiene ese modelo de vida. Claro, y eso hay que saber, tenemos que decirlo. Puede haber alguien que de repente está con 4 hijos y que de manera desesperada hace eso y no sabe dónde está entrando. Que van ahí y luego a ducharse van a casa de mamá. Claro, pero es que hay gente que tiene... Le he dado un golpe al micro. Hay gente que tiene ese modelo de vida. No hables, Santiago, que si no, no se te escucha con el micro ahí. A ver. Ahora sí. Ahora sí, venga. Hay gente que elige ese modelo de vida y que efectivamente son gente, probablemente hijos de la burguesía catalana, que quieren vivir haciendo el guarro con sus amigos en un piso de ocupas y que cuando les aprieta
el día tienen que ir a casa de sus padres. Es decir, y las mafias, asistencia de las mafias, que es durísimo. Esta individua les ayuda. Y eso a mí me parece terrible. Venga, Esparza y Román, va. Bueno, eso es otra cosa muy simple. En general estoy de acuerdo. Claro, no hay un conflicto de derechos cuando hablamos de una propiedad concreta de una persona. Es decir, tú tienes derecho a una vivienda digna, genial. Yo tengo derecho a mi propiedad, genial. ¿Por qué tu derecho a una vivienda digna de ser mi casa? No, hombre, no, por Dios. Claro, o sea, el conflicto no existe, es evidente lo que prima. ¿A qué vamos a llegar? ¿A que yo tenga que defenderme para que tú no entres? Sería la locura. El derecho a la propiedad, desde mi punto de vista, es uno de los derechos fundamentales de la persona singular, de los derechos primarios. Y me llama mucho la atención, y me parece muy alarmante además, que en nuestras sociedades, en general europeas, en la española lo estamos viendo a toda velocidad, sean justamente esas libertades primarias, elementales, materiales, de la persona de carne y hueso que va por la calle, las que se combaten. El derecho a educar a tus hijos como a ti te dé la gana, dentro, en fin, de un orden legal, ese tipo de cosas. O la propiedad, porque el problema del derecho a la propiedad es que en la sociedad de posguerra ha sido lo único que ha permitido la paz social. Si hubo revoluciones, una revolución comunista, una revolución fascista, una guerra mundial, todo lo que hemos vivido, es porque objetivamente el sistema capitalista, después de la segunda revolución industrial, había creado una enorme masa de gente a la que había expulsado del sistema. Después de la Segunda Guerra Mundial se suturó buena parte de esa brecha. Ahora lo que estamos viendo es que por otra vía se te está apartando, se te está quitando. Y eso es lo que no puede ser. El día que eso ocurra, ese día nos hemos cargado la sociedad que tenemos. Hay una cosa que tengo muy claro, ¿no? Es decir, lo que ha hecho Ada Colau es defender al que va a ser desalojado, es identificar a los implicados para saber quién es el propietario, ¿no? Y es evitar el desalojo. Entonces es curioso, ella utiliza la policía municipal, que la pagan los impuestos de los ciudadanos que viven ordenadamente, que tienen su casa, que pagan sus IBIs y sus impuestos, para que cuando son violentados en su propiedad, con los impuestos que pagan ellos, les protegen a los que les violentan su propiedad, lo cual me parece fascinante. Yo me declaré insumiso fiscal en Barcelona ya. A mí me hace mucha gracia, es verdad que la ley reconoce el derecho a la vivienda digna, y lo hemos leído antes, además dice que los poderes públicos promoverán. Lo que no pueden promover es sobre ese bien que consagra la Constitución, sobre la propiedad privada y de manera ilegal. La toma de la propiedad privada es la ocupación. Y lo hace de una manera ilegal, y los poderes públicos, como son inútiles para dar esa solución a un derecho colectivo, resulta que legislan en contra del individuo, lo cual es aberrante. Y además es más aberrante porque tú puedes ser ocupa y te pagan la luz, el agua, las fiestas y los guateques si eres de extrema izquierda. Cuando algún colectivo que no sea de extrema izquierda se le ha ocurrido ser ocupa, lo desalojan, les persigue la poli, les mandan inspecciones, y lo hemos vivido en Madrid claramente. Encima ya el modelo de ocupa es que es bueno porque es progre. Entonces, eso es aberrante. Y además, a mí me hace mucha gracia, las grandes multinacionales, si son las dueñas, pero ¿quién es el que fija a quién sí y el a quién no? El hecho de que se haga al margen de la ley ya es fascismo. Porque uno se autoatribuye, no en ese concepto laxo del fascismo que se tiene ahora, uno se atribuye el poder de decidir que sí y que no, qué ley cumple y qué no cumple, cuando además muchas de esas multinacionales, curiosamente, están formados por los pequeños ahorros de un montón de propietarios que se compran unas accioncitas para dejar a sus hijos, o para tener un ahorro, o para tener un piso que, si no lo quieren alquilar, ¿por qué es sujeto de ser atropellado por unos ocupas? Y luego, a mí me preocupa enormemente que encima se está protegiendo a mafias que entran con una patada en la puerta y que luego lo alquilan por 75 o 100 euros a terceras personas, que se quedan sorprendidas cuando alguien viene y les dice que le va a desalojar cuando ellos han alquilado el piso. Claro. Y eso está pasando, pero constantemente. Y la ley lo que hace es proteger a esos. Entonces si la sociedad y el ideario político lo que tiene que hacer es satisfacer ese derecho a la Constitución, pero nunca sobre mi derecho a la propiedad y mi derecho privado, porque tan ciudadano es uno como el otro. Sí. Un segundo. Bueno, aquí estuvo en el Gat al Agua el representante de una de estas empresas que la verdad es que crea tanta impotencia si tú eres propietario, el hecho de que te ocupen, y que sabes que, como ha dicho perfectamente la concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, las 24-48 horas iniciales son cruciales, porque si no entras en una maraña judicial que te puede hasta 3 años lejos de tu casa. Y aquí hemos tenido testimonios, por cierto, este viernes también haremos un programa especial sobre la ocupación, de gente que es un auténtico drama, que te quedas sin tu vivienda. Y
no sabes dónde ir. Bueno, pues la gente impotente, entre otras cosas, llamaba a una empresa que se llama Desocupas, que son, la verdad es que tienen un aspecto, son gorilas de discotecas, son unos bigardos, que lo que hacen es montar, según ellos, un control de acceso a la vivienda, se plantan ahí delante e impiden que nadie entre en la vivienda. Sí que dejan salir a los ocupas, pero impide que ningún otro ocupa entre, y si uno sale, no vuelva a entrar, con lo cual, como al final tienen que salir para comprar enseres básicos, consiguen vaciar la vivienda. Escuchen en qué consistía, porque al final un servidor le tuvo que preguntar hasta qué punto eran legales este sistema. Vean. Desocupa, su protocolo de actuación es control de acceso de una propiedad privada. A mí me llama un señor que tiene un problema de ocupación en un piso. Una vez acreditada esa propiedad con sus escrituras, ya puede contratarnos. Si es una finca de vecinos con el beneplácito del presidente y de los vecinos, dejo un equipo ya controlando el acceso abajo en la finca, y como tenemos el listado de todos los vecinos, chequeamos, es como un conserje, un equipo de conserjes, chequeamos quién entra y quién sale. Si tú no eres ninguno de los vecinos, ni familiares, ni amigos, tú no podrás, o sea, un amigo de un ocupa ya no va a poder entrar. Vamos a hablar con los que estén dentro de ese piso. Entonces, en el momento que ese ocupa salga a la calle, nosotros ya no le volvemos a dejar entrar. ¿Es legal ese sistema que utilizan ustedes amparándose en el control de seguridad de una edificio? Bueno, pero es que yo estoy dentro de la ley y mis abogados me lo corroboran y los vídeos lo certifican. Y van 4 gorilas, los de grandotes, que van y montan un control allí. No, nosotros no hacemos eso, estamos todos titulados. Su aspecto físico, son gente muy fornida, musculados, incluso algunos he leído, incluso boxeadores. ¿Es por qué este requisito? Porque somos deportistas. Boxeadores somos 2, yo y otro. Bien. Los demás, tengo jugadores de rugby, tengo un nadador, tengo uno que hace crossfit y tengo 2 levantadores de peso. Es un trabajo muy vinculado a la seguridad. ¿Por qué? Porque aquí se te expone, o ya te he dicho, yo ahora cuando voy a una puerta, desde que me intentarán apuñalar, pico de lado. Yo no me pongo enfrente. No, total. Bueno, aquí estuvieron, así nos lo contaron, y entre otras cosas la ordenanza esta de Colau va también contra estos, que impiden que tú te puedas intentar de una manera pacífica, evidentemente, aquí no se va a llamar a otra cosa, aunque muchas veces te den ganas de hacer otra cosa, a desalojar la vivienda que te han ocupado ilegalmente bueno, en fin, ahora fíjense, en La Llagosta, que es un edificio es un bloque de edificios en Barcelona, todos los vecinos que les han ocupado no han podido estrenar la vivienda, están manifestándose día sí 200, 300 personas en las inmediaciones del portal de entrada porque no pueden vivir y están ocupados. Bueno, la presión ciudadana también, a ver si surte efecto o no. Venga, Alejandro. Sí, no, a mí me gustaría fijar bien de lo que estamos hablando. Lo apuntaba Santi, y es que son ocupaciones ideológicas, es decir, y eso es a lo que yo me estaba refiriendo. Evidentemente, nosotros tuvimos aquí en el programa hace unos días a una madre que estaba absolutamente desesperada porque le iban a desahuciar de su casa. Vamos a ver, por supuesto que para ese tipo de casos hay que dar una respuesta, pero es que hasta esa respuesta tiene que venir por parte de las instituciones. Y aquí lo que está haciendo Ada Colau no es eso. Ada Colau lo que está abriendo es la puerta de la selva, pero no está dando una respuesta por parte de las instituciones. Una respuesta por parte de las instituciones probablemente sería menos pagarle el agua, el gas y la fiesta a los ocupas y más invertir dinero, por ejemplo, en viviendas sociales, donde la gente que realmente lo necesite pues probablemente pudiese tener una casa con el respaldo de las autoridades. Incluso estoy convencido de que la inmensa mayoría de los ciudadanos no les importaría para nada, yo por lo menos me incluyo, en que nuestros impuestos fuesen una parte a pagar esas viviendas sociales para personas que realmente lo necesitan. Lo peor es que ya van. Y supuestamente lo peor es que supuestamente ya van. Y Ada Colau tiene la última cifra que vi en Barcelona ahora mismo, 3.700 personas en la calle, porque están sin casa y no son los ocupas. No son esos los. Claro, lo que quería decir, Esparza, es que, claro, los movimientos que se han visto en Barcelona, en el Raval, en el Banco Expropiado, todo eso, es que eso no es gente necesitada, eso es gente que cuando tenga hambre va a ir a casa de mamá por el tupper. Entonces, claro, no es una ocupación por necesidad, sino que es una ocupación como movimiento, como modus vivendi, que es muy barato ir de casa en casa, cambiándote cada año. Y hay muchos otros, como también contamos aquí una familia de marroquíes que estuvo ocupando la vivienda de una pareja de hermanas que habían heredado el piso de su madre y no, bueno, en fin, incluso, pero fueron engañados por una mafia que les vendió, como decía Román, no sé si fue por 800 euros, les vendió ese piso y el derecho a entrar. Y claro, de repente las hermanas van, oye, ¿qué hacéis aquí? Entonces, les habían engañado, evidentemente, con lo cual sí que hay personas que tienen
una necesidad más extrema. Y ahora hablamos, por cierto, por qué la determinación de muchas administraciones de no dudar en cortar determinados suministros a viviendas de personas que lo están pasando mal, también de las grandes compañías eléctricas, de agua, telefónicas, etcétera, etcétera, que, oye, a personas mayores, como el caso de Mónica que vimos el otro día, de Fuencisla que vimos aquí, les cortan sin dudarlo el suministro eléctrico, ahora a los ocupas nadie les toca el suministro. Otro tema interesante, Aarón. Sí, bueno, estoy de acuerdo con vosotros prácticamente en casi todo lo que habéis dicho, por no decir todo. Estoy de acuerdo. Creo que la responsabilidad efectivamente es de las instituciones. Pero sí que quiero hacer una aclaración que me parece fundamental desde el punto de vista ideológico. No son de izquierdas, ni son de extrema izquierda. Son antisistema. ¿Y en qué sentido son antisistema? Son libertarios, o sea, son gente anarquista. No creen en el Estado, no creen en una jerarquía, ni creen en un orden social. No tiene nada que ver con la izquierda. Por favor, dejemos de relacionar a las personas antisistemas relacionadas con el anarquismo y con la ideología libertaria con la izquierda, porque no tiene nada que ver. No creen en el Estado, no creen en un garante, por lo tanto, de derechos fundamentales del individuo. Ellos están en contra de esa jerarquía institucional, no reconocen la jerarquía institucional. Yo rogaría, por favor, que en la medida de lo posible no lo llaméis de izquierdas y terminar... Un segundo, matiz, déjame ver. Y la persona, la actual alcaldesa de Barcelona, esa sí que es de izquierdas, que es la que está legislando para permitir estas situaciones, ¿no? Ella, que sí que cree en el Estado y que cree en las instituciones y que además ostenta un cargo del Estado, un cargo muy importante del Estado, lo que tiene que hacer es cubrir esas necesidades que aparecen en esa Carta del 78, básicas de derecho a la vivienda digna, pues de la manera en la que crea conveniente. No sé muy bien de qué otra manera lo puede hacer, pero yo creo que ha demostrado ella en algunas ocasiones que es una persona muy inteligente, que ejerza y ponga en práctica esa inteligencia. Y luego un comentario a Santiago. Santiago, hay una frase, una palabra que yo recuerdo cuando era pequeño, que siempre para referirse a las personas de izquierdas, entre las que me encontraba entonces también, se identificaba con un concepto que es la palabra guarro. Yo comprendo perfectamente que en parte, desde el punto de vista estético, se puede uno molestar porque otra persona vista de manera distinta de lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer. Pero comprende, por favor, que no todas las personas de izquierdas vestimos mal y que hay personas en la derecha, como bien sabes, que no solamente visten mal, sino que huelen mal y no se cambian de ropa interior durante semanas. Entonces, rogaría, por favor, que no denomináramos guarro a una persona que simplemente tiene una estética distinta. Bueno, está muy bien lo que ha dicho Aarón, que por cierto va muy dignamente vestido y con buen olor, puedo certificarlo. Huele. Yo no sé quién huele mal de la derecha y quién lleva gallumbos, por permitirme la expresión, que no recicla o que recicla en la derecha. A ver si un día nos lo dices, Aarón. Aarón, yo en ningún momento he dicho que las personas de izquierda son unos guarros. Me he referido como guarros al colectivo Ocupa. Ya, bueno. Expresamente. Yo no sé si son izquierdas, de extrema izquierda, anarquistas, separatistas o libertarios, me da igual. Son un peligro social. Son un peligro social. Pero diré algo más. Mira, yo no tengo la fortuna de tener casa porque la he perdido, como otros muchos españoles, en este periodo de crisis. No como Ada Colau, por cierto, que creo que no ha perdido ninguna casa. Y hoy tengo que vivir de alquiler. Pero si tuviera una casa y las instituciones no me defendieran y alguien quiere entrar ilegítimamente a mi casa, pues me parece muy bien que esa persona que quiera entrar a mi casa tenga que darle un puñetazo a un boxeador en primer lugar o a mí. Me parece muy bien. Cuando las instituciones no te defienden, la gente se tiene que defender. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando eso pasa, va a haber alguien que en un momento dado no va a calcular y va a haber problemas. Con lo cual, la labor de las instituciones, a la que no está respondiendo Ada Colau, sino todo lo contrario, es alentar a aquellos que están incumpliendo la ley. Cosa, por cierto, muy típica en Cataluña. En Cataluña estamos viendo tres problemas simultáneos. El del separatismo incumpliendo las leyes, el de los ocupas alentados por el Ayuntamiento de Barcelona y el problema de la inmigración islámica alentada por el separatismo para que no hubiera inmigración hispana, que está creando verdaderos problemas sociales en muchas partes de Cataluña. También de los... Y el robo institucional es lo mismo. Cuando te quieren robar la patria, te roban todo lo demás. Acepto que son libertarios, que son anarquistas, pero será la izquierda la que tendrá que separarse de ellos, porque hay una carrera de la izquierda a ver quién incorpora como propio este movimiento de anarquistas y libertarios. Por lo tanto, que la izquierda haga los deberes de separarse de estos movimientos, y no, mientras tanto, tendremos, vamos, es que había que verle a los del PSOE pegándose por hacerse cargo del movimiento Ocupa, a Podemos a por el movimiento Ocupa, Izquierda Unida, entonces si la izquierda asume como propio este movimiento, pues es un problema que tiene la izquierda, pero ese problema... Los que se denominan de izquierda, sí, pero bueno,
pero ese problema, porque no es un principio de la izquierda de partidos, izquierda institucional que va a esos colectivos, es la que hará que nos permita a los demás poder tildarlos de izquierda, aunque sean, y acepto, libertarios y anarquistas. Pero son libertarios y anarquistas y no paran de pedir subvenciones. Y no paran de pedir ayudas, y no paran de pedir pasta a las instituciones, porque muy libertarios, muy anarquistas, pero para las juergas que venga la alcaldesa y ponga pasta de todos nosotros, que sale de nuestros impuestos. Entonces, joder, con los anarquistas y los libertarios de hoy en día que viven de la subvención oficial y de que les paguen los demás las cosas que se deberían de pagar ellos. Soy estatista, Román. Y entonces lo que tendrá que hacer es aclararse muy bien ese momento, porque claro, solo falta que algún día acaben siendo fascistas también. Bueno, Cristina Ramos, ¿y qué opina nuestra audiencia de los temas que hemos debatido esta noche y sobre todo este que ha sido de los más entretenidos? Cuéntanos, venga. Bueno, pues sobre el poder que tiene Podemos con la prensa, dicen los periodistas los crearon y ahora obviamente los de Podemos se los quieren comer. Lo que le faltaba a Podemos es que tuviera poder en los medios de comunicación. Controlar la prensa es parte del futuro programa del señor Iglesias. Nada nos sorprende. Sobre Cataluña nos dicen, pues nada, si se va a Cataluña de España, que nos devuelvan el dinero de las infraestructuras ferroviarias, carreteras, telefónicas. ¿Por qué la justicia no es tan tajante con los separatistas catalanes que además amenazan a los jueces y al gobierno? Cataluña, dice otro, no quiere independencia, lo único que pretende del resto de España es recibir más dinero, esa es la única realidad, porque la pela es la pela. Y sobre este último tema de los ocupas nos dicen, no hay base legal para inhabilitar a esta alcaldesa. Esta alcaldesa, Ada Colau, pretende que nos matemos entre nosotros. A esta mujer hay que inhabilitarla, está malversando dinero público. ¿Y por qué no se van los ocupas al campo y viven en campamentos cooperativa comunas como en los años 60? Y este último mensaje, no puedo entender que esta gente como Colau esté en los ayuntamientos y no se les pueda quitar haciendo una gestión nefasta. Muchísimas gracias, Cristina Ramos, y muy buenas noches. Y a todos ustedes también, gracias por todos los mensajes que nos han hecho llegar a través del WhatsApp y de las redes sociales toda la noche. Aarón García Peña, tiempo de despedirnos. Gracias. Que tenga usted un feliz miércoles, me adelanto. Voy a hacer una despedida surrealista, si me permites. Bueno, una más ya, porque el surrealismo es lo que más se acerca a la realidad. En tu línea, a ver. Feliz Mercurio, a la Madrid, viva la República. Muy bien. Yo discrepo en dos de los que has dicho. Venga, Santiago Abascal. Viva España. Gracias y buenas noches. Alejandro Requeijo. Buenas noches. A secas, sí. Y buena suerte. Y buena suerte. Venga, ya que lo has mencionado. José Javier Esparza, gracias. Adiós. Muy buena. Este es más seco. Román Cendoya, gracias. Buenas noches, ya hay un equipo español en cuartos. Y bien, nos alegramos, claro que sí. Enhorabuena a todos los seguidores del Real Madrid. A todos ustedes, gracias por su confianza. Les dejamos ya con el editorial de Julio Ariza, con Esparza hoy. Han hablado de Europa, de las dos velocidades que está tomando el viejo continente. Entre otras cosas, no se lo pierdan. Que gracias y hasta mañana a las 10 de la noche vuelve el gato al agua. Adiós.